debido a la interferencia de rayos cósmicos desconocidos. Algunas plantas y animales de la Tierra han evolucionado hasta convertirse en nuevos organismos, y los humanos los llaman bestias fantasma. Nuestro protagonista es Li Wenxuan, de 18 años. Para tratar la enfermedad que padece la pierna de su hermana, abandonó sus estudios y su sueño de convertirse en un Beastmaster y se convirtió en un minero fantasma de bajo nivel. Mientras estaba fuera, escuchó en la gran pantalla que el programa de televisión había invitado a la señora Kelly, una de las maestras de bestias de clase S más fuertes del mundo, para explicar un tema que llamó la atención de Wenxiwan. Ella afirmó que la mayoría de las bestias fantasma necesitaban el mismo atributo, el tipo de remos, para evolucionar, pero que algunas bestias fantasma especiales también tenían otros medios para evolucionar. El presentador de televisión le pidió más información al respecto. Ella compartió que algunas bestias especiales pueden completar su evolución absorbiendo emociones especiales. Wenxuan no terminó el programa y se marchó. Algunas de las bestias fantasma habían tomado el control de los trabajos que antes pertenecían a los humanos, y los humanos que no pueden controlar a las bestias tienen que realizar los trabajos de menor nivel para poder sobrevivir. Esos son los mineros fantasma. Los mineros fantasma entran en el reino secreto de las bestias fantasma y excavan en busca de diferentes atributos de minerales en el reino secreto. Aunque el mineral utilizado para mejorar a las bestias era muy valioso, los salarios de esos mineros fantasma eran muy bajos, y no se puede evitar, porque las bestias fantasma no solo trabajan más duro que los humanos, sino que son incluso más bonitas que ellos. Wenxuan pasó por un puesto cuyo dueño era un zorro rojo. Pidió 2 bollos de carne. Inesperadamente, alguien se fijó en él. El hombre de mediana edad le dio comida del nuevo restaurante fantasma. Llamó a esta persona tío Wang y le dio las gracias. Pero las otras personas que lo vieron no se alegraron de verlo. Piensan que, con su pequeño cuerpo, apenas puede mover unos pocos trozos de mineral cada vez y, al final, sigue ganando la misma cantidad de dinero que ellos. Para ellos, era injusto. Wenxuan entendía que no estuvieran satisfechos, pero esperaba que se calmaran un poco. Wang los regañó y les dijo que Wenxuan aún era joven y que, si no fuera por su hermana, se habría convertido en un domador de bestias hacía mucho tiempo. Wenxuan le dijo que era cierto que su condición física no era muy buena, pero prometió esforzarse y mover unos cuantos trozos de mineral más. El tío Wang insiste en que son esos chicos los que se equivocan. Alguien llegó mientras discutían y, por lo que parecía, le hizo pensar que estaban listos para entrar en el reino secreto, para minar. El hombre vestía un traje sin mangas, tenía músculos definidos y cabello oscuro hasta los hombros. Miró su reloj y les preguntó si alguien necesitaba prepararse, porque si no, entrarían en el reino secreto. Su magia se arremolinó alrededor de su mano y sus ojos brillaron en amarillo, y el portal frente a él se abrió. Empezó a atravesarlo, luego miró a los demás. Y ellos lo siguieron. Wenxuan estaba decidido a mover más mineral esta vez para que los demás dejaran de cotillear sobre él. Le preguntaron cómo dividirían el trabajo y si la forma antigua funcionaría. Sugirieron emparejar a Wang con Wenxuan, ya que él lo estaba cuidando de todos modos. Wenxuan sabía que habían decidido hacerle pasar un mal rato a Wang. Wang lo detuvo y aceptó su decisión. Se disculpó con él por causarle problemas, pero para Wang no era nada. Solo le animó a trabajar duro. 1 hora más tarde, Wenxuan ya estaba cansado, pero estaba decidido a no detener a Wang, sin importar lo cansado que estuviera. De repente, oyeron a alguien gritar. Se preguntaron qué estaba pasando. Corrieron hacia el lugar de donde provenía el sonido. Uno de los mineros informó de que el hombre del traje había matado a alguien. Un lobo había mordido a un hombre y había muerto. El hombre del traje estaba callado, pero los miró. Wenxuan y Wang se sorprendieron. Uno de los mineros le dijo a este hombre que esta bestia fantasma se había vuelto loca desde que mordió a alguien hasta matarlo. Le instaron a que se ocupara de ella rápidamente y dejara de quedarse allí parado aturdido. Otro hombre gritó que llamaran a una ambulancia. El hombre les dijo que no se preocuparan, porque dejaría que su lobo de pesadilla los matara a todos también. El lobo se abalanzó sobre ellos. El lobo los atacó y ellos gritaron pidiendo ayuda, mientras los demás corrían y se marchaban. Wenxuan se quedó allí atónito mientras se le ocurría una idea. Recordó la entrevista que había visto en la que la invitada explicaba que algunas bestias fantasma pueden evolucionar y volverse más fuertes devorando las emociones negativas de los humanos, como la ira, la desesperación, etc. Ella advirtió al público que si se encontraban con tales fantasmas en la naturaleza, debían tener mucho cuidado. Wenxuan les indicó que no corrieran y que se reunieran. Les instó a no entrar en pánico. De lo contrario, eso haría que el lobo de pesadilla se volviera aún más fuerte.
El dominador de bestias quería que entraran en pánico para que el lobo de pesadilla evolucionara, por eso les animó a no entrar en pánico. Todos se detuvieron mientras le escuchaban decir que podían derrotar al lobo de pesadilla. El dominador de bestias no esperaba que alguien tan frágil como él tuviera una mente tan clara. Admitió que, tal y como dijo Wang Xuan, el lobo de pesadilla de atributo oscuro necesita devorar las emociones negativas de sus muertes para evolucionar. Les dio dos opciones. Una era escuchar a ese mocoso, unirse y luchar contra su lobo de pesadilla. Verían si podían someter al lobo de pesadilla antes de que los matara, o se mataran entre ellos, para que el lobo de pesadilla pudiera absorber suficiente energía para evolucionar. Los mineros se miraron entre sí. Wen Xuan sabía que no debían dejarse engañar por él. Tenía que encontrar una forma de calmar a todos, de lo contrario se matarían entre ellos. Él sabe algo. Era el tatuaje en el bíceps del hombre. Era el tatuaje de la organización criminal de bestias fantasma llamada Shadowhunters, lo que convertía al hombre en un criminal. El Beastmaster les dio 5 segundos para pensar y comenzó la cuenta atrás. Wen Xuan les gritó que se calmaran y que no creyeran al Beastmaster, porque no era una buena persona en absoluto, pero antes de que pudiera terminar lo que estaba diciendo, sintió un dolor agudo, tosió sangre, y luego los miró con ira. Para su sorpresa, fue Wang quien le golpeó. Le preguntó por qué. Wang temblaba mientras le explicaba que no quería morir. Le dijo que él lo había cuidado antes, así que al menos debía morir por él, sobre todo teniendo en cuenta que tenía esposa e hijos en casa. Mientras que Wang Xuan no tenía nada, gritó que no quería luchar contra un lobo de pesadilla, porque era imposible que un humano derrotara a una bestia fantasma, así que solo quería que muriera por él y su familia. Wen Xuan lo maldijo, estaba a punto de golpearlo, hasta que vio algo por el rabillo del ojo. Otro minero lo había golpeado con un pico, cayó al suelo. Nuestro chico los llamó bastardos, pero esos mineros los superaban en altura, mientras los demás se peleaban entre sí. El dominador de bestias se alegró. Animó a su lobo de pesadilla a absorber rápidamente las emociones y evolucionar. Era un caos total. El dominador de bestias no esperaba que la energía que generaban al matarse entre ellos fuera mayor que la que él generaba al matarlos. Estaba realmente satisfecho. Unos minutos más tarde, algunos mineros quedaron exhaustos, mientras que otros estaban muertos. Wang pensó que ya habían sobrevivido. Un minero miró el cadáver de Wen Xuan y preguntó qué debían hacer. Miró el rostro de Wen Xuan, y se quedó en silencio. Luego lo empujó con el pie hacia el agua, y respondió que simplemente dirían a los demás que habían sufrido un accidente minero. Planearon y acordaron sus declaraciones antes de salir de la cueva. Mientras tanto, Wen Xuan se hundía en el fondo del agua, apenas consciente, y le preocupaba si Aoyan si moría, porque nadie la cuidaría. Ella esperaba que él volviera a casa ese día, y por eso quería vivir. También quería vengarse de ese bastardo. Wang Jianguo y el señor de las bestias. Estaba lleno de traición, odio y rabia. Era un deseo de venganza tan fuerte que alguien pensó que podía serle útil. Inesperadamente, una bestia fantasma le confía su poder con la esperanza de que él sea quien traiga la destrucción total al mundo que los esclaviza. La niebla negra fue absorbida por su cuerpo. Se produjo una pequeña ondulación en el agua, hasta que la mano se levantó. Nuestro protagonista había vuelto y jadeaba en busca de aire. Frunció el ceño, al ver que los bastardos se habían ido. Salió del agua junto con una criatura felina rosa. Después tosió. Cuando recuperó el sentido, se dio cuenta de que la herida había desaparecido. Al ver a la criatura frente a él, se preguntó si ese gato fresa inconsciente era quien lo había salvado. Pero, por lo que él sabía, los gatos fresa no tenían habilidades curativas. De repente, apareció una pantalla frente a él. Parecía la interfaz de un juego y le notificaba que se había activado el sistema de evolución de bestias. Se le asignó la misión de firmar un contrato de bestia fantasma con el gato fresa. Tenía que leerlo porque podía significar que podía convertirse en un maestro de bestias, y necesitaba hacerlo para poder vengarse de esos bastardos. Miró al gato fresa. No tenía ni idea de por qué había aparecido el gato fresa, pero, ya que estaba allí, aprovechó la oportunidad para convertirlo en su bestia fantasma. Cuando lo tocó, este gimió. No esperaba que estuviera despierto. Saltó cuando lo vio. Adoptó una postura de artes marciales mientras maullaba como si estuviera imitando a Fosa Netman. Wang Xuan intentó explicarle que no tenía malas intenciones y que, en realidad, él era quien los había rescatado del fondo del lago, pero el gato fresa le había dado un puñetazo. Tenía una mirada de satisfacción en su rostro cuando lo vio caer. Wen Xuan se enfadó con él. Cuando lo vio levantarse, volvió a adoptar una postura de combate. Mientras tanto, a la salida del portal,
Después de sufrir algunos rasguños, Wen Xuan lo atraviesa con el gato fresa inconsciente en sus brazos. Alguien se percató del portal y fue a ver quién salía, pero él no quería que supieran que aún estaba vivo, así que se escondió mientras espiaba quién había llegado. Era el capataz jefe y un miembro del equipo de mineros. Pero cuando llegaron, se quedaron perplejos al no encontrar a nadie. Decidieron marcharse porque era imposible que alguien siguiera con vida. Conversaron sobre lo desafortunado que había sido Wang al perder a tantos buenos amigos. Se compadecieron de él cuando lo vieron salir gritando a pleno pulmón para entrar corriendo y salvarlos, pero Liu lo detuvo. Además, el Beastmaster también había desaparecido, pero ya no se preocupaban, ya que habían pasado 5 horas desde el desastre de la mina y era imposible que alguien estuviera vivo. Wen Xuan estaba muy enfadado, porque si no hubiera sido por el traidor de Wang, no habrían muerto tantas personas. Juró hacerle pagar por ello. Salió de su escondite y se fijó en algo por el camino. Una mujer lo vio. Le preguntó dónde había estado cuando su casa se incendió. Habían pedido ayuda y los bomberos llegarían pronto, pero no habían visto a Seon. Wen Xuan entró corriendo mientras gritaba el nombre de Seon. Intentaron detenerlo, pero él entró de todos modos en el edificio en llamas. Llamó a la puerta gritando, ¿está ella ahí dentro? Siguió golpeando la puerta, hasta que la oyó. Le dijo que lo esperara. Introdujo la llave e intentó abrirla, pero la puerta no se abre. Siguió intentándolo, hasta que rompió la manija, y perdió el equilibrio y cayó al suelo. La llamó, pero, por desgracia, la puerta seguía cerrada. Se sorprendió, hasta que se dio cuenta de que solo había sacado el pomo. Esto le hizo entrar en pánico. Siguió pateando la puerta para abrirla. Xion le dijo que la dejara allí, pero él se negó a hacerlo. Desesperado, gritó pidiendo ayuda. Estaba desesperado mientras el gato fresa yacía en el suelo detrás de él. De repente, el gato fresa había absorbido la energía de la ira y estaba a punto de despertar. Cuando la cuenta atrás llegó a 1, abrió los ojos, y asumió la posición de combate, apuntó a la puerta, y cargó hacia ella, golpeó la puerta, y la abrió con éxito, revelando a Xian en una silla de ruedas rodeado de llamas. La brillante luz del fuego hizo que Wen Xuan levantara la vista del suelo. El gato fresa tenía una mirada de satisfacción en su rostro después de hacer su trabajo, mientras que Wang Xuan se quedó confundido sobre lo que había sucedido. La escena cambia entonces al prado donde se reunían los adolescentes. Uno de ellos se jactaba de haber capturado un zorro de fuego, mientras que otro había capturado un perro de hielo. El otro quería probar suerte y ver si había alguna bestia fantasma de tipo viento, mientras que Wang Xuan se quedaba callado a un lado, deseando encontrar una bestia fantasma lo antes posible y convertirse en un maestro de bestias. De esa manera, podría evitar que su hermana volviera a estar en peligro. Hace 12 horas, su hermana abrazaba al gato fresa mientras hablaban de lo que le había pasado. Ella sugirió llamar a la policía, pero él se negó, porque le resultaba más fácil lidiar con ese bastardo, Wang, por su cuenta. Pero una vez que Wang descubriera que aún estaba vivo, sabía con certeza que volvería y lo mataría. Prometió que no la volvería a poner en peligro. Esas personas se fijaron en él y se burlaron de él por firmar un contrato con un gato fresa. Les parecía una tontería que utilizara las dos únicas plazas disponibles para los maestros de bestias junior en un gato fresa, pero a Wen Xuan no le importaba, porque estaba desconcertado por el motivo por el que las bestias fantasma de esas personas eran débiles. Por ejemplo, el toro con cuernos de fuego tiene atributos de fuego, que evolucionarán a un toro de llamas. Estaba en el nivel 10 de 15, fuerza en 45, de 60, agilidad, 18 de 40, inteligencia en 22, de 40. Y tiene un atributo fuerte con el fuego, pero débil con el hielo. También había un perro de hielo cuya siguiente evolución era el sabueso de hielo. Estaba en el nivel 8 de 25, su fuerza era de 13 de 60, su agilidad era de 2470, su inteligencia era de 940, su atributo fuerte era el hielo y era débil al fuego. Tenía una característica especial llamada vulnerabilidad, por la que el daño de las lesiones aumentaba un 10%. Le encantaba jugar con el agua y los ataques de agua aumentaban un 10%. También había un conejo adorable que evolucionaría hasta convertirse en un conejo dulce. Tenía un nivel 6 de 25, una fuerza de 11 de 60, una agilidad de 33 de 80 y una inteligencia de 15 de 60. Tenía un atributo fuerte contra la hierba y era débil contra el fuego. Tenía una característica especial llamada resistencia, que reducía el daño en un 5%. Wen Xuan se preguntó si realmente había algo mal con el gato fresa, porque cuando miró sus estadísticas, su siguiente evolución era desconocida. Nivel 5 de 30, con fuerza de 15 de 30, agilidad de 22 de 50 e inteligencia de 5 de 10.
Tampoco tiene atributos fuertes y débiles, pero tenía una característica especial llamada Emperador Celestial, que aumentaba la velocidad de movimiento en un 15% y la velocidad de ataque en un 15%. También está el Sabio Marshall, que aumenta el daño infligido en un 30%. Otra característica era Indestructible. El daño infligido se reducía en un 30%. Luego está Legado, que aumenta la velocidad en un 15% y el daño infligido en un 15%, lo que le hizo preguntarse si esas características realmente pertenecían a un gato fresa. De repente, alguien salió corriendo en busca de ayuda debido a una bestia fantasma de nivel 2 en el bosque. Le preguntaron si estaba seguro, porque el primero era el hábitat de las bestias fantasma de nivel más bajo. Por lo tanto, no debería haber una de nivel 2. Algunos de ellos aprovecharon la oportunidad para atrapar a esta bestia fantasma de nivel 2 y estar por encima de otros domadores de bestias junior. Le preguntaron qué bestia fantasma era. El chico rubio respondió que era tan rápida que solo había podido ver su imagen residual. Creía que era un gato relámpago de nivel 2. Todos se sorprendieron al oír eso y se pusieron en marcha para atraparla. Wen Xuan no quería involucrarse. No quería volver a vivir la misma experiencia con Wang. Llamó al gato fresa para que pudieran capturar alguna bestia fantasma, pero este le gruñó, y siguió comiendo. Se enfadó. Se dio cuenta de que debía encontrar una bestia que le obedeciera. Primero, agarró al gato fresa y le dijo que dejara de comer y volviera al trabajo, pero entonces este empezó a correr de un lado a otro, así que lo regañó. Porque, aunque se trataba de un reino de bestias fantasma de bajo nivel, seguía siendo muy peligroso. Pero el gato fresa solo chasqueó la lengua. Esto molestó a Wen Xuan, que pensó que ese gato fresa se merecía una paliza. Se distrajo cuando vio unas telarañas, y se sorprendió al ver lo que tenía delante. Era un gato, una araña caramelo. Saltó sobre él, pero él se arrastró para esquivarlo. Candy Spider evoluciona a Candy Spider King, y estaba en el nivel 8 de 15. Tiene una fuerza de 14 de 30, una agilidad de 18 de 40, una inteligencia de 22 de 40 y atributos fuertes contra la hierba, pero débiles contra el fuego. Tiene un atributo especial llamado Feroz, por el que el daño infligido aumenta un 10%. Se dio cuenta de que algo no estaba bien, porque esta criatura suele tener un temperamento apacible. Se preguntó qué la había provocado. Pensó que tal vez se había topado con algo en el camino, pero cuando vio al gato fresa, se estaba burlando de la araña caramelo. Se dio cuenta de que era el culpable. La araña de caramelo siseó ruidosamente mientras el gato fresa seguía burlándose de ella. Se abalanzó sobre ellos. El gato fresa también atacó. Wen Xuan cree que el gato fue tonto al pensar que podía enfrentarse a una araña de caramelo de nivel 8, cuando solo tiene nivel 5. La araña escupió la telaraña, y envolvió al gato en ella. Wen Xuan aprendió por las malas por qué ningún domador de bestias quiere un gato fresa. La araña de caramelo tiró del gato hacia ella, hasta que Wen Xuan agarró al gato y salió corriendo. Corrió tan rápido como pudo, pero la araña de caramelo lo seguía de cerca. Escupió telarañas, y Wen Xuan saltó alto y abrió las piernas para no quedar atrapado en ellas, pero pensó que algo era extraño. De hecho, saltó al borde de un acantilado. Gritó fuerte mientras caían. La araña de caramelo llegó al borde, y siseó ruidosamente, hasta que fue atacada con agua. Se sorprendió, pero no pudo hacer nada porque se quedó paralizada. Un chico rubio con el pelo rizado dio un paso adelante, caminó hacia el borde, y miró hacia abajo. Unos momentos después, Wen Xuan se estrelló contra la orilla del río. Pensó que habría muerto, pero solo estaba inconsciente y dolorido. Oyó un fuerte maullido, y descubrió que estaba sentado sobre el gato fresa. Inmediatamente lo sacó y comprobó que estuviera bien. Observó su entorno y se dio cuenta de que debían de haber caído al fondo del valle, en el bosque de la ladera oeste. Ya estaba anocheciendo, y el gato fresa golpeó a una oveja. Se suponía que la oveja era un animal fantasma muy dócil, pero todas las criaturas que había visto ese día eran tan agresivas, que se preguntó si esas criaturas realmente se lo merecían. Pero cuando miró al gato fresa, incluso él sintió ganas de golpearlo. Entonces se dio cuenta de algo. La oveja ya estaba inconsciente, pero seguía en estado de furia. Sabía que eso no estaba bien, así que pensó que el problema no estaba en las bestias fantasma, sino que algo iba mal en el valle. Sabía que tenía que salir de allí antes de que el gato fresa también se metiera en problemas. Le ordenó que lo siguiera hasta la salida para poder salir de allí rápidamente, pero este lo ignoró y se dio la vuelta. La actitud del gato le hizo preguntarse si solo estaba afectado. Entonces empezó a alejarse. Le gritó que le escuchara, ya que el lugar era peligroso. Se veía una cabaña cerca. Nuestro protagonista se sorprendió al descubrir que había estructuras humanas allí.
Le preguntó al gato fresa si lo había llevado allí a propósito, pero notó algo. Se preguntó qué era el humo rojo. De repente se oyó un ruido fuerte. Se preguntó qué era ese sonido aterrador. El gato fresa hizo un ruido y él entendió que quería que entrara. Aceptó, pero no sin antes coger un palo que le sirviera de arma. Abrieron la puerta. Se tapó la boca debido al hedor insoportable. Sus ojos se abrieron como platos al ver lo que había dentro. Había jaulas dentro. Un gemido llamó su atención. Era un pobre perro de Extremas. Se preguntó cómo había acabado tan gravemente herido. Le preguntó al gato fresa si podía romper el candado. Este golpeó la jaula y, al ver que había seguido su orden, se alegró de que por fin le fuera útil. Acarició al perro de hielo y le preguntó si podía moverse. Se preguntó quién, en su sano juicio, haría algo tan cruel. Comprobó las estadísticas del perro de hielo y vio que sufría un dolor insoportable por estar gravemente herido, sangrando y envenenado. Su atributo era el hielo. No podía evolucionar y sus estadísticas básicas mostraban un nivel 11 de 30, fuerza, 9 de 30 metros, agilidad, 12 de 30, inteligencia, 11 de 40. Era fuerte contra el hielo y débil contra el fuego. Solo tenía la poción curativa más básica, pero esperaba que funcionara. El perro de hielo se asustó, y él le aseguró que solo estaba allí para ayudarlo. Le hizo beber la poción. Después de eso, miró a su alrededor y vio que todas las bestias fantasma que había allí habían sido brutalmente torturadas. Se dio cuenta de que alguien debía de haber estado realizando horribles experimentos. Pensó en la organización malvada. Inesperadamente, el perro de hielo le tiró de los pantalones. Se sintió aliviado al ver que por fin podía ponerse de pie. Se dio cuenta de que quería llevarlo a algún sitio. Los condujo afuera, hasta la puerta del sótano. Abrió la puerta y fue recibido por un hedor aún más fuerte. Parecía un laboratorio de experimentación. Bajaron las escaleras. Miró a su alrededor, preguntándose si construirían una instalación subterránea separada. Pensó que había algo especial allí. Un gran ojo rojo los vio, y aparecieron unos dientes afilados. Intentó atacar al gato fresa, pero, afortunadamente, Wen Xuan lo vio y pudo agarrar al gato. Miró hacia atrás para ver qué era. Era un sabueso sanguinario que baboseaba, y en ese momento, nuestro chico supo que estaba en un verdadero aprieto. Wen Xuan se sorprendió al ver una bestia fantasma de segunda fase, un sabueso sediento de sangre. El sabueso sediento de sangre estaba furioso, gravemente herido, sangrando y envenenado. Tenía un atributo de fuego, y su siguiente evolución era un perro explosivo. Estaba en el nivel 32 de 55, con una fuerza de 52 de 80, agilidad, 38 de 60, inteligencia, 15 de 40. Era fuerte contra el fuego y débil contra el hielo. Tenía un atributo raro llamado brutalidad, que aumenta el daño infligido en un 5%, pero también el daño recibido en un 10%. Otro atributo raro era la sed de sangre, que convierte el 5% del daño infligido en su propia vida. Entonces se dio cuenta de algo. Vio a un tipo encadenado allí arriba. El perro de hielo saltó hacia él. Wen Xuan entró en pánico porque era peligroso. El sabueso sanguinario gruñó, pero el perro de hielo lo besó. Wen Xuan no podía creerlo. Entonces, el perro de hielo lo miró y empezó a ladrar. Él cree que lo estaba llamando. Le dijo que si no atacaba, se acercarían. El perro de hielo se lo contó al sabueso sanguinario. Se acercó a él, y vio algunos libros sobre la mesa. Era un diario de experimentos. El diario del primer día del experimento estaba allí. El escritor estaba feliz de tener nuevos sujetos de prueba, y eran 2 perros de hielo extremos, una madre y un cachorro. En el 9º día del experimento, el investigador obligó al perro de hielo extremo más grande a devorar los cadáveres de otras bestias fantasmas, para ver su transformación. El día 15, el sujeto se volvió difícil de manejar. Su voluntad era tan fuerte que resultaba repugnante, pero después de golpear a su cachorro delante de ella, finalmente la enfureció. El día 20 del experimento, el investigador no podía creer que el cachorro aún no hubiera muerto, pero era perfecto, porque así podría ver a la madre convertirse en un sabueso sediento de sangre y luego obligarla a devorar a su propio hijo. Esperaba que eso provocara un cambio inesperado en ella. La situación enfureció a Wen Xuan. No tenía ni idea de qué tipo de monstruo haría algo así. Le aseguró al sabueso sediento de sangre que lo sacaría de allí. Ordenó al gato fresa que rompiera la cadena mientras él le quitaba el collar. El gato fresa cogió un martillo y se dispuso a obedecer. Golpeó la cadena con fuerza, mientras que Wen Xuan no podía creer que realmente lo hubiera seguido, pero no le prestó mucha atención, ya que la prioridad era sacar al sabueso sediento de sangre. Intentó desenroscar el collar, pero era difícil. Finalmente lo consiguió.
Afirmó que si no fuera por sus años de trabajo en las minas, no habría tenido la resistencia para hacerlo. Tanto él como el gato fresa parecían agotados. El perro de hielo se aferró a él. Le aseguró que solo se tomaba un breve descanso y que volvería a rescatar a su madre. Solo quedaba una cadena. Pero, de repente, el sabueso sediento de sangre lo atacó, lo que lo tomó por sorpresa. Entonces oyó voces humanas. Decidió esconderse primero con un gato fresa. Luego le ordenó al sabueso sanguinario que enrollara la cadena en su cuerpo para que los humanos no sospecharan nada. Un hombre fue empujado por las escaleras. El hombre suplicó que no lo mataran a cambio de no decir nada. Wen Xuan reconoció que se trataba del domador de bestias fantasma que habían encontrado a la entrada del bosque secreto. Le intrigaba saber cómo había acabado allí. El hombre temblaba de miedo. El rubio tenía al perro de hielo en la mano mientras le decía que se calmara, porque solo torturaba a las bestias fantasma. Recordó que fue el rubio quien dijo que había bestias fantasma de segunda fase. Eso le llevó a concluir que el laboratorio le pertenecía. El rubio le preguntó si no se preguntaba por qué el perro de hielo extremo, que normalmente era dócil, lo había atacado. El hombre asustado le preguntó si había hecho algo con él. Él reveló que había esparcido una gran cantidad de polen de rosa sangrienta en el bosque. Eso provocó que las bestias fantasma del bosque secreto entraran en un estado de furia y se mataran entre sí. Wen Xuan recordó el humo rojo que flotaba en el exterior. Entonces, el hombre rubio apuntó con una pequeña ballesta al hombre asustado y le dijo que muriera en paz. El hombre asustado siguió suplicando y razonó que, si no regresaba, la policía volvería para investigar. Estaba aterrorizado. Sin embargo, el hombre rubio no estaba preocupado por ello, ya que en la región secreta la muerte de un domador de bestias era tan común que a nadie le importaba. Afirmó que serían el alimento perfecto para sus bestias fantasma. Era una locura. Wen Xuan sabía que tenía que buscar ayuda. Le susurró al sabueso sediento de sangre que sacaría a su hijo de allí y volvería con refuerzos. Pero, mientras tanto, lo necesitaba para distraer al hombre, así que empezó a gruñir. El chico rubio le dijo que se callara, sobre todo cuando acababa de comprarle comida, pero siguió haciéndolo. Se dio cuenta de lo enérgico que estaba y supuso que era porque estaba matando gente delante de él. Mientras tanto, Wen Xuan intentaba escabullirse, pero, para su sorpresa, algo bloqueaba su camino. Se preguntó cómo había aparecido la pared. De la nada, vio una bestia fantasma voladora y se dio cuenta de que había un guardia. Era una bestia fantasma de hielo de segunda fase, una flor demoníaca de hielo. El hombre rubio se alegró de haber capturado al intruso. Wen Xuan se quedó desconcertado. El hombre ordenó a la flor demoníaca de hielo que congelara sus piernas, y así lo hizo. Wen Xuan quedó atrapado. Entonces, el hombre rubio disparó su pequeña ballesta. Wen Xuan abrazó con fuerza al perro de hielo para protegerlo mientras se preparaba para el ataque, pero algo rompió la flecha. Se quedó perplejo cuando vio que no le había alcanzado. Era el sabueso sediento de sangre. Gruñó al hombre rubio. El hombre rubio estaba desconcertado por cómo había podido escapar. Pensó en que le habían quitado el collar. Se enfadó y gritó que el perro rabioso los mataría a todos. Wen Xuan respondió que no era seguro. Le dijo al sabueso sediento de sangre que había llegado su oportunidad de vengarse. Este gruñó con fuerza. El hombre rubio ordenó a la flor demoníaca de hielo que lo detuviera. Este intentó morderlo, pero él corrió tan rápido como pudo. Mientras eso sucedía, Wen Xuan se dio cuenta de que el hielo se estaba desvaneciendo junto con la conciencia de la flor demoníaca de hielo. El hombre rubio soltó a las otras bestias fantasma para acabar con el perro rabioso. Todas salieron, pero antes de que pudieran atacar, el sabueso sediento de sangre ya los había golpeado. Los mordió. Al ver que las otras bestias fantasmas se asustaron, pero el hombre rubio las presionó para que lo atacaran. De lo contrario morirían. La serpiente y el gato, como bestias fantasma, se vieron obligados a atacar. Mordieron diferentes partes del sabueso sediento de sangre, mientras el hombre rubio huía, pero Wen Xuan y el gato fresa le bloquearon el paso. El gato fresa maulló ferozmente, y luego le dio un puñetazo en la espalda. El hombre cayó y vio su mirada engreída, que le gritaba que debía temerle. Wen Xuan le dijo que no esperara escapar. Después de hacer algo así, el hombre rubio retrocedió hasta la pared mientras explicaba que no iba a huir. Se acercó a un interruptor. Wen Xuan lo vio y le gritó al gato fresa que lo detuviera, pero el hombre rubio les dijo que era un idiota y que él era el que debía huir. Y al mismo tiempo, este villano pudo pulsar un botón destinado a estas situaciones. Liberó el humo rojo. Los ojos del perro de hielo se volvieron rojos. Wen Xuan se alarmó, porque eso haría que todas las bestias fantasma entraran en frenesí.
El sabueso sanguinario y sus oponentes también se vieron afectados. Wenxuan estaba tan enfadado con este hombre que lo agarró por el cuello y le gritó que no solo morirían las bestias fantasma, sino que él también moriría. Pero este hombre rubio sonrió y le dijo que él no era tan estúpido como él. Una jaula cayó sobre él, separándolo de Wenxuan, lo que le hizo confiar en que los únicos que morirían serían ellos. Wenxiwan miró al sabueso sediento de sangre. Se preocupó porque ya estaba inestable y, con el humo, entró en un estado de frenesí. Se comió a la criatura parecida a un gato que lo atacó. Él fue testigo de ello, y su instinto le dijo que saliera corriendo de allí antes de que el gato fresa y el perro hielo también perdieran el control. Ya casi había llegado a la escalera, pero de repente sus pies se congelaron. No esperaba que la flor demoníaca de hielo siguiera viva. El sabueso sediento de sangre se volvió loco. Wenxuan solo pudo prepararse para el ataque inminente. El perro de hielo ladró suavemente. Esto llamó la atención del sabueso sediento de sangre. Atacó el hielo que cubría los pies de Wenxuan. Wenxuan cree que reconoció a su hijo incluso después de inhalar tanto polen. El gato fresa saltó de los brazos de Wenxuan. Hizo una linda pose de combate mientras estaba en el aire, y luego lanzó un poderoso ataque llamado Vacío Absoluto, Dios de la Guerra, Miau, Miau puño. Llegó a otras partes del laboratorio, y provocó una fuerte explosión. El ataque atravesó incluso el techo, y dejó un espeso humo. El hombre rubio temblaba de miedo y de incredulidad. Wenxuan se le acercó y le dijo que él era el siguiente. El hombre rubio temblaba de miedo mientras admitía que se había equivocado, suplicaba perdón y prometía que no volvería a hacerlo. Además, le ofreció todas sus bestias fantasmas si le dejaba marchar. Wenxuan le recordó que aquellos domadores y bestias fantasma también suplicaron por sus vidas, y él les respondió de esa manera. Esto hizo que el hombre entrara en pánico y le razonó que, si lo mataba, tampoco habría forma de que Yuan escapara, y que lo atraparían y lo encerrarían en prisión. Tenía razón en eso, pero le recordó que en territorio peligroso era normal que murieran uno o dos domadores de bestias. Eso enfadó al hombre. Gritó en voz alta, pero antes de que pudiera terminar lo que estaba diciendo, Wenxuan ordenó al sabueso sediento de sangre que atacara. Gritó en voz alta mientras era atacado y Wenxuan lo dejaba allí. Wenxuan le dijo al gato fresa que podían marcharse. Para su sorpresa, el sabueso sediento de sangre le tiró de la camisa, y le preguntó qué era. Entonces vio al perro de hielo con él. Le preguntó si el sabueso sanguinario quería que cuidara de su hijo. Cuando comprobó su estado, este sabueso sanguinario ya estaba al borde de la muerte y no había ningún método de curación disponible. Wenxuan aceptó la petición, y prometió que lo cuidaría hasta que creciera. El sabueso sanguinario los veía marcharse con una expresión triste en su rostro, hasta que cayó y llegó al final de su vida. Al día siguiente, Wenxuan salió por la puerta con el perro de hielo en brazos. Se pregunta cómo podría formar un contrato con esas dos bestias fantasmas. Probó todos los métodos que encontró en internet y ninguno funcionó, pero al ver la expresión del perro de hielo, decidió pensar en ello la próxima vez. Como el perro de hielo ya estaba agotado, comprobó los materiales necesarios para su evolución. Se necesitaban 3 cristales de hielo, 10 hierbas heladas y un cristal de evolución. No le resultó demasiado difícil conseguir esos materiales para la evolución, pero se dio cuenta de que su gato era extraño. Los materiales para su evolución eran 99 cristales, 99 cristales de nube de fuego, 99 cristales de rayo y un cristal de evolución. Supuso que solo se trataba de algún tipo de error visual. Dejó al perro de hielo sobre el tronco de un árbol para que descansara. El gato fresa también descansaba a su lado. Se sintió aliviado al ver que el perro de hielo solo necesitaba un cristal. La conversación de otras personas cercanas llamó su atención. Hablaban de que últimamente había habido muchas muertes en la mina. La otra persona respondió que no era nada raro, e incluso en los territorios secretos morían muchos domadores de bestias. Al oír hablar de la mina, Wenxuan pensó en su experiencia. Les pidió a esos hombres que le contaran con detalle lo que estaba pasando. Esos hombres se lo contaron, que dentro de la mina, un lobo se había vuelto loco, perseguía a la gente y la mataba, y que esto era por orden de cierta persona. Era el mismo domador de fieras con el que Wenxuan había entrado en la mina. El hombre estaba contento de no haber matado a cierto minero, porque esa persona era un perro muy obediente. Se refería a Wang. Wang le servía fielmente. Ya había ayudado al domador de bestias a matar a más de 10 mineros y, por eso, su lobo de pesadilla estaba a punto de evolucionar de nuevo. Afirmó que era lo mínimo que podía hacer. Luego, el domador de bestias le dio una bestia fantasma como recompensa por su desempeño. Wang estaba feliz de que fuera su oportunidad de convertirse también en domador de bestias.
El domador de bestias lo apoyó en eso y le aseguró que la organización nunca maltrata a quienes contribuyen. Wang se inclinó y le dio las gracias. Después de eso, el domador de bestias le ordenó que se ocupara del cuerpo del minero y que, en los próximos días, traerían a más gente. Y al día siguiente, en la mina del bosque, Wang vio a un hombre con una sudadera con capucha. Se acercó a él, sin siquiera volverse hacia él. Wen Xuan se dio cuenta de que era Wang. Wang se dio cuenta de que su ropa era nueva. Se presentó como el capataz del equipo minero y le dijo que trabajara duro. Wen Xuan le dio las gracias. De repente, alguien los llamó. La mujer con coletas regañó a Wen Xuan por faltarle el respeto al líder Wang. Wen Xuan le preguntó quién era ella. Ella le dijo que se llamaba Chen Li. Anunció que iba a ir a la mina con él. En el fondo, Wen Xuan pensaba que estaba loca y le parecía extraño que el equipo minero contratara a niños. Wen Xuan respondió que los mineros no pueden bajar a la mina. La chica gritó que era adulta. Wen llamó su atención y los reunió. Chen parecía nerviosa. Pensaba en que era la mina donde habían muerto tantas personas y quería descubrir la verdad detrás de los accidentes y limpiar su nombre ante el equipo. Mientras Wen Xuan pensaba en que era la primera vez que la veía, le entró la curiosidad de saber si ella había estado antes en la mina, porque su nerviosismo era muy evidente. Abrió la puerta y les dijo que estaban listos. Entraron al lugar que Wen Xuan conocía muy bien. Mientras observaba a Wang, esperaba que no fuera como se lo imaginaba. Wang les mostró a todos un mineral de nube de fuego que estaban a punto de extraer. Les indicó que se dividieran en grupos, al menos 2 por equipo. Les aconsejó que, si ocurría algún accidente mientras trabajaban, pidieran ayuda inmediatamente. Todos encontraron a sus compañeros. Nadie se acercó a Chen y ella se sintió mal. Wen Xuan se fijó en ella. Entonces le pidió que formaran equipos y no tenía a nadie con quien ir. Ella se avergonzó y negó que no tuviera equipo. Luego le dijo que parecía que él era el único que estaba solo. Ante esa respuesta, él le dijo que si ella no quería, se lo pediría a otra persona. Luego se alejó, pero ella le tiró de la camisa, y le dijo que, como parecía patético, ella le ayudaría, siempre y cuando él no la hiciera quedar mal. Él la miró, y le preguntó si era su primera vez en la mina. Ella admitió que sí, pero le aseguró que era físicamente fuerte. Él aclaró que no había dicho que fuera por eso. Solo quería advertirle que no se acercara demasiado a Wang. Ella le preguntó si sabía algo. Él lo descartó como un simple consejo, y le dijo que dependía de ella seguirlo o no. Más tarde, colocó un cristal en un vagón. Estaba más agotada de lo que podía imaginar. Wen Xuan le dijo que ya había trabajado mucho y le sugirió que descansara, pero todos se sorprendieron cuando oyeron un fuerte grito. Ella se preguntó qué había pasado. Aunque Wen Xuan esperaba que esto sucediera, corrieron tan rápido como pudieron, y se sorprendieron al ver lo que vieron. Era un enorme cristal mineral. Todos se emocionaron. Todos pensaron que iban a hacerse ricos. Uno de ellos gritó que se quedaría con la mayor parte cuando repartieran el dinero. Lo celebraron y él prometió invitar a todos una vez que hubieran terminado. Pero, en el fondo, Wang pensaba que las piedras eran suyas. Se alegró de que el domador de bestias no hubiera venido porque estaba reuniendo materiales de evolución. De lo contrario, el enorme cristal habría terminado en manos del domador de bestias. Pensaba que si los mataba y se quedaba con el mineral, podría ser más fuerte que ese domador de bestias. Liu quería confirmar con el que, según las reglas, él obtendría el 60%, luego el 10% iría a la asociación minera y el resto se repartiría entre todos. La expresión de Wang se volvió agria, pero inmediatamente la ocultó detrás de una sonrisa mientras respondía, sí, y de repente, sacó un cuchillo y le cortó el cuello a Liu. La sangre brotó a borbotones, y Wang se alzó sobre el cadáver. Los mineros que lo vieron palidecieron. Estaban confundidos y asustados. Wang declaró que el cristal era suyo y les mostró su cuchillo, por si acaso alguien se oponía a la idea. Ben Xuan estaba enfadado. Ahora que Wang había dejado de comportarse como un humano, no debía culparlo por lo que le hiciera. Alguien lo llamó. Wang se sorprendió. Se preguntó cómo se había infiltrado la policía. Chen le apuntaba con una pistola y le ordenó que soltara sus armas. Los mineros se alegraron de que la policía estuviera allí. Wang soltó su arma. Le pilló desprevenido, ya que no esperaba que ella tuviera un arma. Luego, Chen ordenó a los mineros que atendieran inmediatamente a los heridos y llamaran a una ambulancia. Él no pensaba que ella fuera policía, y eso lo sorprendió por completo. Ella le preguntó si realmente creía que podía hacer todas esas cosas sin que nadie se enterara. Wen Xuan sintió que algo no estaba bien. Sabía que Wang no se rendiría tan fácilmente. Wang levantó las manos, pero él se burló.
Entonces Wen Xuan se dio cuenta de algo, por lo que inmediatamente le dijo a Chen que se apartara. Algo la había golpeado por debajo, su cara sangraba por los arañazos, y perdió el equilibrio. Para su sorpresa, de repente no podía mover el cuerpo, y entonces vio a la bestia fantasma frente a ella. Se llamaba Cien Pies Venenoso. Su atributo era la oscuridad. Su siguiente etapa de evolución era Rey del Veneno. Estaba en el nivel 3 de 25, con una fuerza de 15 de 60, agilidad de 12 de 70, inteligencia de 18 de 60, y era fuerte contra la oscuridad y débil contra la luz. Wang se rió de ella por subestimarlo y le dijo que lo tenía todo planeado. Le agarró la mano con la que sostenía la pistola y le dijo que, como le gustaba jugar a las infiltradas, la haría desaparecer sin dejar rastro. Ella gritó a los demás que corrieran, pero Wang les advirtió que se detuvieran, porque si alguien se movía, los mataría en el acto. Les dijo que si mataban al oficial, podrían salir con vida. Ella gritó que no debían creerle, porque solo quedaban 3 balas en el cargador, por lo que no podría matarlos a todos. Y si alguien lograba escapar y pedir refuerzos, estaba segura de que lo arrestarían. Wang les dijo que no fueran ingenuos. Buscó al primer idiota para meterle una bala en la cabeza. Luego les advirtió que otros humanos harían lo mismo que él les había hecho a ellos. Acabarían matándose entre ellos para salvarse, porque esa es la naturaleza humana. No esperaba que un puño le golpeara en la cara. Wensuban simplemente le dio un puñetazo, y cayó al suelo. Entonces Wensuban se quitó la máscara y le dijo, ¿cuánto tiempo sin verte? Le preguntó si aún se acordaba de él. Wang se sorprendió al saber que Wen Xuan seguía vivo. Nuestro chico le preguntó si lo sospechaba. Admitió que había planeado quemar viva a su hermana, pero al día siguiente no hubo noticias de ningún incendio, así que supuso que había sobrevivido. Admitió que el chico era difícil de derrotar. Ya lo había apuñalado 3 veces y los mineros lo habían golpeado, pero aún así había logrado aferrarse a la vida. Los mineros estaban preocupados por lo que debían hacer, porque ni siquiera la policía podía protegerse a sí misma. Cuando descubrieron que había un policía, pensaron que se habían salvado, pero resultó ser una falsa esperanza. Wang les recordó que solo tenían que matar al policía y a Wen Xuan y podrían salir con vida. Se dieron cuenta de que los estaba obligando a convertirse en sus cómplices. Wang insistió en que, como estaban todos en el mismo barco, no tenía motivos para matarlos. Los mineros sintieron que no tenían otra opción. Cogieron sus armas, y Wen Xuan les aseguró que, hicieran lo que hicieran, sería decisión suya. Todos estaban decididos, y tomaron a Wen Xuan por sorpresa, incluso a Wang, porque protegieron a Wen Xuan y se enfrentaron a Wang, gritando que no eran tan cobardes como para matar a una niña que aún no había alcanzado la mayoría de edad. Solo para salvar su pellejo, ordenaron a Wen Xuan que se llevara a la niña y huyeran de inmediato. Los adultos estaban dispuestos a asumir la responsabilidad por ellos. Wen Xuan se quedó atónito, mientras que Wang se enfureció aún más. Los llamó tontos y les apuntó con el arma, pero algo pasó entre los dos mineros, y golpeó el brazo de Wang. Los mineros giraron la cabeza hacia atrás para ver qué era. Wang fue tomado por sorpresa. Era el perro de hielo. No esperaba que Wen Xuan fuera un domador de bestias. Cuando los mineros lo vieron, se sintieron orgullosos, porque aún era joven y ya era un domador de bestias. También se sintieron aliviados porque los había salvado. Pero Wang se enfadó aún más y miró con desprecio a su bestia fantasma. Su brazo derecho se paralizó. Ordenó al Cien Pies Veneno punzante que avanzara y matara a esos bastardos. Este liberó gas, lo que hizo que Wen Xuan ordenara a su perro de hielo que bloqueara el veneno. Este soltó un aliento helado, boca y creó una pared de barreras. El Cien Pies Poisenstein se asustó, y saltó cuando el perro de hielo atacó, y luego destrozó el suelo, y se escondió bajo tierra. Le advirtieron a Wensuban que tuviera cuidado. Wang soltó una risa malvada. Luego ordenó a Wensuban que se arrodillara y le suplicara, y tal vez consideraría perdonarle la vida. Wensuban respondió que por mucho que Wang le suplicara, nunca le perdonaría la vida. Wang ordenó a su Cien Pies Veneno punzante que matara al mocoso arrogante. Notó algo en el suelo a su lado, y de repente apareció el Cien Pies Venenoso, pero algo se movió a la velocidad del rayo. Era el verdadero MVP, el gato fresa, y pateó al Cien Pies Venenoso. Este salió volando al otro lado de la mina, y permaneció inmóvil durante bastante tiempo. Wang no podía creer lo que había pasado. Wen Xuan afirmó que no le dejaría escapar. El perro de hielo y el gato fresa se quedaron a su lado. Wang se sorprendió al descubrir que tenía 2 bestias fantasma. Wen Xuan agarró un pico y apuntó a Wang, pero Chen lo detuvo. Le dijo que nunca podría matar a nadie y que, si lo hacía, nunca podría volver atrás. Quería que se lo dejara a ella y le aseguró que recibiría el castigo que se merecía. Lo derribó al suelo.
Wen Xuan le dijo que se levantara porque no podía respirar. Era curioso cómo el gato fresa los observaba con una expresión de satisfacción y sabiduría en su rostro. Los mineros se alegraron, ya que por fin estaban a salvo, pero algunos se sentían mal por haber perdido todos esos minerales. Ella le puso las esposas a Wang, y lo llevó a la comisaría. Cuando vio que Wen Xuan se marchaba, le gritó que la acompañara y le contara todo. Luego ordenó a todos que salieran. Inesperadamente, el suelo tembló. Wang Xuan les dijo que las paredes habían sido dañadas por los impactos anteriores, por lo que se derrumbarían en cualquier momento. Gritó a todos que corrieran. Los mineros corrieron tan rápido como pudieron. Entraron en pánico. Chen estaba en apuros, porque apenas podía mover el cuerpo y no tenía fuerzas para huir. Un gran escombro estaba a punto de caer sobre ella. Afortunadamente, nuestro protagonista pudo agarrarla a tiempo. Luego ordenó a su bestia fantasma que la sacara de allí y que él la alcanzaría en un momento. Le dijo que se marchara de inmediato mientras él iba a buscar a Wang para ella, pero mientras corría, una gran parte de la cueva se derrumbó, y bloqueó el camino detrás de él. Chen se preocupó por él, pero él gritó que tendría que encontrar otra salida. Quedó atrapado con Wang, quien se rió de la situación. Wang le dijo que se lo merecía. Se burló de él por esforzarse tanto por vencerlo y, al final, moriría allí con él como compañero en la tumba. Wen Suban le dijo de nuevo que nunca lo perdonaría, y que no lo había matado antes por piedad, sino porque había demasiados testigos. Por eso se había quedado allí a propósito. Wang se alarmó y le preguntó qué quería decir con eso. Él respondió que quería decir que lo mataría. Sacó la pistola y le apuntó. Wen Xuan le preguntó si los recientes accidentes mineros que habían ocurrido últimamente eran obra suya. Quería saber por qué lo había hecho. Wang afirmó que se vio obligado, porque si no les ayudaba a matar a gente, revelarían sus asesinatos. Le preguntó si la persona a la que se refería era el domador de bestias de la mina de ese día. Él respondió que sí y le ofreció que, si no lo mataba, le ayudaría a tenderle una trampa. Pero Wang Xuan respondió que no era necesario y que solo quería que se fuera al infierno. Disparó al techo, y cayeron grandes escombros. Wang supo que estaba condenado, y se estrelló justo donde él estaba. Quedó atrapado bajo los escombros. Wen Xuan comentó que solo sabía pedir ayuda cuando le tocaba morir. Luego lo llamó basura. Una niebla violeta salió del cuerpo de Wang, y escapó a través de las grietas. Mientras tanto, fuera de la cueva, el gato fresa, el perro de hielo, Chen y el resto de los mineros estaban preocupados porque la salida estaba bloqueada. Chen les dijo que siguieran excavando, porque Wen Xuan y Wang seguían dentro. El gato fresa y el perro hielo parecían preocupados e intentaron levantar escombros más grandes que ellos, hasta que el gato fresa vio la niebla violeta saliendo por las grietas, y la niebla lo envolvió, y cayó. Los mineros vieron que se había desmayado, así que lo llevaron a un lugar donde pudiera respirar mejor. Deseaban que descansara un poco, y le aseguraron que sacarían a su dueño. Durante la noche, en un hospital, Wen Xuan se despertó sobresaltado, con el corazón latiéndole con fuerza. Y entonces se dio cuenta de que estaba en un hospital, y sus bestias fantasmales estaban a su lado, durmiendo profundamente. Al verlas, se dio cuenta de lo afortunado que era que estuvieran allí. De lo contrario, habría sido enterrado junto con Wang. Alguien entró por la puerta, le preguntó si era la doctora. La mujer guapa se presentó como la vicepresidenta de la Asociación de Domadores de Bestias. Eso sorprendió a Wang Xuan. Le preguntó si antes se llamaba Basie. Ella respondió que sí. Él le preguntó si estaba allí por algo. Ella respondió que era obvio que era por esas dos bestias fantasma. Lo investigaron y descubrieron que no tenía licencia de domador de bestias ni estaba registrado en la asociación. Por lo tanto, según las normas, esas bestias fantasma debían ser confiscadas. Él entró en pánico, porque si las perdía, quedaría indefenso. Pero, mientras intentaba explicarse, ella lo interrumpió diciendo que tenía una propuesta para él. Le darían la oportunidad de obtener una licencia de domador de bestias y, si aprobaba el examen, podría quedarse con ellas. Él preguntó qué pasaría si no aprobaba. Ella respondió que solo tenía que seguir intentándolo hasta que lo consiguiera. Le preguntó a la vicepresidenta Vallesi por qué le daba esa oportunidad. Ella le dijo que los mineros le habían contado que, durante el derrumbe, sus bestias hicieron todo lo posible para despejar la cueva bloqueada. Él no lo entendía, así que preguntó. Y ella le explicó que esas bestias eran inusuales, porque todas las bestias albergan hostilidad hacia los humanos. Solo era una cuestión de grado, y solo cuando un domador firma un contrato con una bestia pueden cooperar y beneficiarse mutuamente. En otras palabras, sin un contrato, las bestias fantasma no tienen motivos para ayudar a los humanos por su cuenta.
Por eso sentía curiosidad por saber cómo había conseguido que esas dos bestias lo salvaran sin tener un contrato. Wen Xuan se dio cuenta de que no tenía motivos para rechazar la oportunidad que ella le ofrecía. A ella le gustaba que fuera inteligente. Era una cualidad de un domador de bestias, pero él sabía que una descripción más precisa era la de rata de laboratorio. Ella le deja pensar lo que quiera. Él le preguntó cuándo era el examen. Ella le aconsejó que la llamara una vez que se hubiera recuperado. Luego le preguntó si los mineros estaban bien. Ella le dijo que pronto sabría la respuesta, pero le advirtió que habría mucho ruido. De repente, alguien en la puerta se sorprendió al verlo despierto. Eran Chen y la enfermera. La voz fuerte de Chen resonó en la habitación, preguntándole si estaba bien. La enfermera le dijo que no gritara. Ahora comprendía lo que Bai se quería decir con que habría mucho ruido. En ese momento, Bai Si ya estaba fuera de la ventana montada en su bestia fantasma voladora. Ella le dijo adiós con la mano, y como él parecía distraído, Chen le agarró la cabeza y le gritó que le estaba hablando. Se preguntó si se había golpeado la cabeza o algo así. Era curioso que él estuviera pensando en desmayarse de nuevo. El sol estaba alto en el cielo cuando tuvo lugar la interacción dentro de un rascacielos. Una mujer entró donde estaba el presidente. Era Bayisi, y le entregó la lista de candidatos que participarían en el examen de certificación de domadores de bestias de ese año. Él vio los papeles y le preguntó si se trataba del niño excepcionalmente talentoso del que ella hablaba. Bayisi respondió que sí y que ya le había informado al niño de la hora del examen. El presidente le sugirió en tono jocoso que, como no había nadie más allí, se relajara un poco, pero ella se negó y le recordó que debía mantener una actitud seria durante las horas de trabajo. Elogió los documentos y vio algo que le hizo detenerse a mitad de la frase. Estaba hablando de ver quién era el verdadero genio entre los dos, el niño del que ella le había hablado o la mujer del expediente. De repente, sonó su teléfono. Era una llamada del laboratorio, y no le gustó recibirla. La persona al otro lado de la línea le preguntó si tenía alguna noticia sobre el paradero del sujeto experimental. Él respondió que no y reiteró que les llamaría en cuanto tuviera noticias. Sabía que al final lo encontrarían. Baysi le preguntó si necesitaba ayuda para buscar al sujeto experimental fugado. Él respondió que no sería necesario, porque quería que ese tipo de problema peligroso se lo dejaran todo a él. Mientras tanto, fuera del edificio, se había reunido gente. Esperaban poder pasar. Wen Xuan también llegó. De repente, dos hombres lo llamaron. Eran Lao Gao y Lao Liu. Se alegraron de verse. Parecían muy unidos, a juzgar por lo juguetones que eran el uno con el otro. Gao le preguntó a dónde había ido después de graduarse. Llamaron a su casa y su hermana les dijo que estaba trabajando en la mina. Liu le recordó que los tres habían prometido convertirse juntos en domadores de bestias. Pensaba que Wen Xuan había renunciado a su sueño. Wen Xuan le contó que había surgido un imprevisto y que de repente necesitaba dinero. Liu respondió que entendía que no quisiera molestar a los demás, pero que estaba yendo demasiado lejos. Eso le hizo pensar que eran unos desconocidos para él. Wen Xuan aclaró que no era así, y que la situación era un poco complicada. Entonces vieron al gato fresa y al perro hielo extremo. Le preguntaron si eran suyos y si ya era domador de bestias. Su respuesta fue tanto no como sí. Gao quiso aclarar que quería decir con que esos dos siempre estaban con él. Él respondió que sí, pero admitió que, por alguna razón, no podía formar un contrato con el gato. Dudaron de que eso fuera realmente posible. Liu sugirió que podría deberse a que había comprado materiales de baja calidad o a que un comerciante deshonesto le había vendido algo defectuoso. Él sabía que ese no era el caso, dado que su cuenta bancaria apenas tenía fondos. Mientras conversaban, se hizo un anuncio. El examen de certificación de domador de bestias estaba a punto de comenzar y se indicó a todos los candidatos que entraran en el recinto de forma ordenada con su tarjeta de admisión. Liu y Gao estaban muy emocionados. Una vez en el aula, el examinador les informó de que el examen constaba de 3 pruebas. La primera era la prueba de conocimientos básicos, en la que ella les presentaría varias bestias mágicas y ellos debían escribir todo lo que sabían sobre ellas. Cuanto más detallado fuera el informe, mayor sería su puntuación. La segunda era la prueba de contrato, en la que podían usar su propia bestia o comprar una allí para intentar formar un contrato. Si lo conseguían, aprobaban. Y la última prueba era la prueba de combate, en la que controlarían a sus bestias y lucharían contra otros participantes. Los que ganaran 3 combates pasarían. Los que aprueban las 3 pruebas reciben su certificación de domador de bestias de nivel principiante y disfrutan de ciertos privilegios. Y comenzaron el examen. Se bajaron las cajas y aparecieron las bestias fantasma. Es como recibir tu primer Pokémon.
Se les pidió que escribieran sus respuestas basándose en su conocimiento de esas tres bestias mágicas. Los examinados se quejaron de que las preguntas eran muy difíciles. El año pasado no hubo preguntas así, pero Wen Xiwan tenía el sistema, por lo que le proporcionó los detalles. Para él, era como un examen a libro abierto. Miró a sus amigos, esperando que estuvieran bien, pero al ver la expresión de sus caras, supo que ya se habían rendido. Les susurró que copiaran sus respuestas, y los dos se animaron de inmediato. Comentaron que eran verdaderos hermanos. 2 horas más tarde, se dieron a conocer los resultados del primer examen. El examinador llamaría por su nombre a los que continuarían. Si no se mencionaba su nombre, podrían volver a intentarlo al año siguiente. Ella llamó a Zhang Sanguo, Li Zibao, Wang Bu, Liu Ao, Gao Cheng. Gao y Liu celebraron que habían aprobado. Creían que Wen Xuan también lo haría. Bromeaban diciendo que podrían convertirse en sus hijos adoptivos. Otros estudiantes que aprobaron fueron Li Stajin, Ji Pei, Ofisa Kalo, Lao Danya y Hua Lui. Wen Xuan estaba confundido porque no lo habían llamado. Los dos hombres detrás de él también estaban desconcertados, porque lo habían hecho tan bien que era imposible que Wen Xuan no aprobara. Le preocupaba que hubiera algún problema en el sistema, especialmente cuando Lao Gao y Lao Liu aprobaron. Les preguntó si habían copiado sus respuestas exactas. Ellos respondieron que no las habían copiado exactamente. Habían alterado algunas partes a propósito para que no fueran idénticas, y sabían lo básico. Wen Xuan supuso que se habían cambiado las respuestas correctas. De repente, el examinador anunció que había 2 personas que habían obtenido puntuaciones perfectas. No eran otros que nuestro presentador, Li Wen Xuan, y otra mujer llamada Kelsa. En la cafetería, los examinados hablaron sobre el chico que había obtenido una puntuación perfecta en el examen. Gao y Liu se dieron cuenta de que Wen Xuan se había convertido en el centro de atención. No era de extrañar, porque es prácticamente un genio. Wen Xuan respondió con indiferencia que solo había sido suerte. Gao respondió que la suerte también era una habilidad. Liu se burló de él por su humildad innecesaria. Inesperadamente, alguien se le acercó. Era Kelsa, y esa zorra entró y de repente se presentó. Él recordó que ella era la otra persona que había obtenido la puntuación perfecta, como él, y le preguntó qué pasaba. Ella tuvo que recordarle cuál era su lugar señalando que, aunque ambos habían obtenido una puntuación perfecta, ella había sacado 100 porque ese era todo el contenido del examen. A diferencia de él, que había sacado esa puntuación porque era lo único que él podía entender. Lee se sintió ofendido por lo que ella dijo y estaba dispuesto a pelear con ella por menospreciar a su hermano mayor y provocarle. Ella le dijo que se largara. Sabía que habían hecho trampa y amenazó con denunciarlo. Liu se asustó y retrocedió. Wen Xuan vio su bestia fantasma. Era la pitón de hielo con el patrón número 32, que tiene el atributo de hielo. Su siguiente etapa de evolución era la pitón de hielo. Estaba en el nivel 25 de 30, con 55 de 60 en fuerza, 55 de 70 en agilidad, 60 de 60 en inteligencia y un atributo fuerte de hielo y un atributo débil de fuego. Tiene una anomalía llamada corrupción de la mente. Wen Xuan también tenía algo que decirle. Le dijo que su bestia fantasma tenía algunas anomalías y le sugirió que hiciera una comprobación del sistema antes de firmar el contrato. Ella cree que él solo está tratando de molestarla. Ella respondió que conocía la condición de su bestia fantasma como la palma de su mano. Además, lo acusó de solo saber usar trucos sucios. Amenazó con humillarlo si se encontraban durante el duelo, por lo que le aconsejó que rezara mucho. Se retiró a su habitación. Una vez cerrada la puerta, exhaló un profundo suspiro, y se animó a sí misma diciéndose que no perdería contra ese chico. Llamó a su bestia fantasma Yennefer y Petzar, mientras le decía que debían dar lo mejor de sí mismas, sin darse cuenta de la diferencia en los ojos de Yennefer. Esa tarde comenzó la segunda parte de la prueba. El examinador anunció que la firma del contrato entre Hang San y la rata Popo había sido un éxito. El chico estaba muy feliz. Gao comentó que el segundo examen era prácticamente una ronda extra. Liu estuvo de acuerdo, porque ningún idiota traería una bestia fantasma que no le hiciera caso. Pero Wen Xuan se enfrentaba a ese dilema. Miró al gato fresa y deseó que no la cagaran. El gato fresa lo miró con indiferencia. El examinador lo llamó. Gao y Liu lo animaron mientras caminaban hacia el frente. Se detuvieron frente al examinador. El éxito del examen estaba ahora en manos del gato fresa. Empezó. El círculo mágico apareció debajo del gato fresa y este se asustó, maulló fuerte, y hizo que la tierra se estremeciera. Gao y Liu se sorprendieron y se sintieron confundidos, mientras que Wen Xuan ya se lo esperaba. Los demás examinados se rieron de él. Nunca habían conocido a nadie que hubiera suspendido esa parte del examen.
Wen Xuan pasaría a la historia sin duda alguna. El examinador le preguntó si quería continuar con otra bestia. Él respondió que seguiría así. Aunque la tasa de éxito con el sabueso helado era claramente más alta, quería aprovechar la oportunidad que le brindaba la formación del contrato de más alto nivel de la Asociación de Domadores de Bestias. Estaba decidido a formar un contrato con ella. El examinador le dijo que lo intentara de nuevo. El gato fresa se resistió. Incluso se le agarró a la cara. Lo intentó varias veces, pero seguía sin conseguir formar el contrato. A los examinados les pareció muy gracioso. No podían creer que hubiera alguien con quien ni siquiera un gato fresa quisiera formar un contrato, y no pudieron evitar comentar que el drama era de primera categoría. En ese momento, él ya estaba agotado. Kelsa señaló que solo había obtenido una puntuación perfecta por suerte. Luego le dijo que se apartara mientras ella demostraba lo que era un verdadero genio. Le pidió al examinador que le dejara comenzar a formar el contrato. El examinador solo pudo suspirar y permitirlo. El círculo mágico apareció debajo de ellos. Su pecho brillaba, mientras que la frente de Yennefer también brillaba, hasta que Yennefer se volvió violenta y siseó ruidosamente, y eso la tomó por sorpresa. Yennefer se volvió loca. La ráfaga de viento afectó a todos. Incluso el examinador se sorprendió. Wen Xuan la agarró para evadir el ataque, y cayeron al suelo. Él se enfadó con esa mujer estúpida, porque ya le había dicho que se lo revisaran. Los examinados empezaron a huir porque la bestia fantasma se volvió loca, mientras que Kelsa corrió hacia Yennefer, pero Wen Xuan la agarró del brazo para detenerla, ya que su bestia fantasma era extremadamente peligrosa en ese momento. Ella le soltó el brazo y le dijo que Yennefer nunca haría daño a nadie. Ella la llamó, pero ésta la miró con expresión sombría, la instó a que se calmara. Yennefer se acercó a ella y se sintió aliviada, y no esperaba que la atacara. Se estrelló contra el edificio. Mientras se levantaba, se le acercó de nuevo, y siseó ruidosamente. Luego abrió la boca de par en par. No podía creer que Yennefer hubiera hecho eso. Se preguntó si iba a morir allí. Un recuerdo le vino a la mente. Entonces era una niña pequeña, y sus padres le decían que aprendiera de su hermano mayor. Pero ella no quería. Sus padres alababan a su hermano y querían que ella fuera como él. Le molestaba que solo hablaran de lo que su hermano podía hacer y, para ella, domesticar a una bestia fantasma no era un gran logro. Creía que ella también podía hacerlo, incluso mejor que él. Hacía trabajar duro a la pitón de hielo estampada, y la llevó al límite, aunque ya estuviera agotada. Siguió entrenándola para que fuera más rápida. No era su intención hacerlo y lo sentía mucho. Supuso que Yennefer la odiaba por eso. Se preparó para el ataque, pero el gato fresa intervino y golpeó a Yennefer. Entonces Wen Xuan le gritó que se fuera de allí. De inmediato, se sorprendió de que él todavía estuviera allí. Yennefer volvió a silbar ruidosamente. Wen Xuan ordenó al gato fresa que tuviera cuidado, especialmente en el suelo. Hizo que se agachara y esquivara. A Kelsa le intrigaba cómo lo hacían si aún no habían formado un contrato. No tenía ni idea de por qué Strawberry Cat seguía sus órdenes. Le ordenó que golpeara su punto débil y le diera un puñetazo en el estómago. Continuaron luchando. El examinador observaba atentamente. Alguien la llamó. 2 profesores acudieron en su ayuda. Ella llamó a Wen Xuan y le agradeció por ganarles algo de tiempo. Le dijo que podían dejarles el resto a ellos. Los profesores se encargarían de acabar con la pitón de hielo estampada. De inmediato, le aseguraron a Kelsa que le traerían otra bestia fantasma. Más tarde, ella les rogó que no la mataran. Argumentó que su bestia fantasma no siempre era así y creía que debía haber otra manera. Pero el profesor pensaba que era imposible someter ese estado de furia. Vex Joan les gritó que si no podían salvarla, se largaran. Les dijo que la bestia fantasma estaba sufriendo un dolor extremo, pero ellos la trataban como una herramienta rota y solo pensaban en deshacerse de ella. Les preguntó si realmente la consideraban un ser vivo. Le prometió a Kelso que haría todo lo que estuviera en su mano para impedirlo. El maestro lo llamó mocoso que ni siquiera había firmado un contrato con una bestia fantasma y dijo que no le parecía creíble que dijera esas tonterías. Pero él creía que el gato fresa también quería salvar a esa bestia fantasma. Le dijo que si sentía lo mismo que él, no debía resistirse al contrato. El gato fresa lo miró. Y entonces una luz dorada y brillante los envolvió a ambos. El gato fresa se quedó allí de buen grado. Los profesores se sorprendieron de que pudiera formar un contrato en esas circunstancias. Cuando el humo se disipó, reveló a un gato fresa decidido, y estaba listo para el combate. Nuestro chico estaba a punto de darle una paliza a esta serpiente al estilo Bruce Lee. La pitón de hielo estampada lo atacó, pero el gato fresa contraatacó con un poderoso puñetazo. Dentro de la oficina,
Baisi preguntó qué había pasado exactamente. La profesora explicó que la bestia fantasma de Kelsen se volvió loca durante la firma del contrato. Los detalles específicos estaban en el informe, pero la causa aún se estaba investigando. Luego preguntó cómo se había manejado. Al final, él respondió que fue Wen Xuan, que estaba detrás de él, quien ordenó a su bestia fantasma que derrotara a la pitón de hielo con patrones enloquecida. También preguntó si Kelsa estaba bien, y él respondió que sí. Se preguntó por qué la bestia fantasma de Kelso se había vuelto loca de repente. Consideró que tenía relación con la bestia fantasma fugitiva. Le dijo al hombre que podía marcharse, pero no a Wang Xuan, ya que ella aún necesitaba hablar con él. El hombre lo entendió, ya que el chico tenía la oportunidad de hablar con el vicepresidente y tenía un futuro prometedor. Y si lo hubiera sabido, no lo habría ofendido. El vicepresidente llamó a Wang Xuan y se acercó a él. Ella admitió que él siempre lograba sorprenderla, dadas las habilidades que había demostrado durante el examen. Consideró que darle un certificado de domador de bestias junior parecía un poco insuficiente. Él respondió que solo había tenido suerte, pero ella le dijo que no había necesidad de ser modesto. Sabía que mantener la calma y resolver dificultades en ese tipo de situaciones repentinas y caóticas no era algo que se pudiera lograr con mera suerte. Tenía pensado concederle el certificado de máxima cualificación que podía otorgar con su autoridad y, para ir más allá, tendría que presentarse al examen en otro lugar. Esto lo sorprendió. Sus ojos brillaron al recibir el certificado. Ella creía que, con sus habilidades, no tardaría mucho en poder plantearse presentarse al examen de domador de bestias superior. Y ahora que era domador de bestias oficial, tenía una misión importante para él. Mientras tanto, en otro edificio, se estaban destrozando objetos. Los hombres destrozaban todo lo que había en el lugar, para que no quedara ninguna pista. Estaban en un aprieto, ya que la bestia fantasma de Kelsey no había muerto. Si lo hubieran sabido, habrían usado veneno en su lugar. El hombre también se preguntaba quién era exactamente el domador de bestias del gato fresa. Le impresionaba que fuera capaz de someter a una pitón de hielo con patrones que se había vuelto loca. Si lo hubiera sabido antes, no se habría metido en ese lío. Uno de sus hombres le informó de que todo lo que se podía destrozar había sido destrozado. Se retiraron después de eso, pero alguien los llamó y les dijo que no debían tener prisa por irse. No se dieron cuenta de que había logrado colarse. Le preguntaron quién era. Uno de ellos ordenó que no perdieran más tiempo hablando con él. Le apuntó con su arma mientras gritaba que no dejaría ningún superviviente. Le dispararon, pero el hombre se quedó allí de pie. Para su sorpresa, la bala se desvió. Eso les hizo preguntarse si realmente era humano. Uno de ellos se abalanzó sobre él con un tubo de metal. En cambio, el hombre se movió y agarró el tubo metálico, y le susurró que habían dado con la respuesta equivocada. Llamó a su bestia fantasma, y la hizo atacar al hombre. Los demás se aterrorizaron al ver que tenía una sombra, una bestia fantasmal. Se arrodillaron ante él y le suplicaron que los perdonara. Les perdonó. Prometieron obedecerle. Les interrogó sobre quién había dado las órdenes, pero el hombre dudaba en responder, porque si lo hacía, sin duda lo matarían. El hombre se ajustó los guantes mientras decía que todos iban a morir de todos modos, así que no los obligaría. Le dieron las gracias, pero él reveló que era bueno obteniendo respuestas de los muertos. Llamó a su bestia fantasma Varita para comenzar, y Varita respondió con un fuerte rugido. Todos se asustaron y decidieron hablar, pero no se salvaron. Gritaron hasta morir, y dejó al hombre de pie frente a sus cadáveres. Puso su mano sobre la cabeza de uno de los hombres para comprobar sus recuerdos. Cerró los ojos, y vio una bestia fantasma a punto de escapar. Luego había un hombre discutiendo con todos los demás, y el último recuerdo mostraba a alguien ordenándoles causar problemas durante el examen de domador de bestias. Era un hombre rubio, con lo cual encontró al culpable. Mientras tanto, en la oficina, Wen Xuan le dijo al vicepresidente que la misión era un poco demasiado difícil para él. Ella le aseguró que, dado que ya había alcanzado el rango de domador de bestias de nivel intermedio, era hora de contarle algunas cosas que solo los domadores de bestias intermedios podían saber. Él sintió curiosidad al respecto. Ella reveló que, en el pasado, todo el mundo soñaba con hacerse rico, pero que, en el mundo actual, todo el mundo soñaba con ser domador de bestias. Le preguntó si sabía la razón. Él respondió que era porque los domadores de bestias tenían estatus y bestias fantasma, lo que los hacía muy geniales. Su respuesta superficial no era del todo correcta. Ella le dijo que era porque convertirse en domador de bestias de nivel intermedio significaba que las reglas del mundo antiguo ya no se aplicaban a él. Por ejemplo, por muy fuerte que sea un humano, es obvio que no puede resistir una bala.
Wen Xuan preguntó si era posible que los domadores de bestias de nivel intermedio resistieran las balas. Ella respondió que los domadores de bestias intermedios, a través de algunos medios especiales, pueden hacer que su bestia fantasma reciba el daño por ellos. El vínculo del alma era un arte secreto de domador de bestias que solo los domadores de nivel intermedio podían cultivar. El domador de bestias vinculaba su alma con el alma de su bestia fantasma. Durante la duración de esta técnica secreta, el daño sufrido por el domador de bestias se transfería a la bestia fantasma, y mientras una de las partes no muriera, la otra tampoco moriría, independientemente del daño que recibieran. En una cafetería, un joven atrae y sus grandes bestias fantasmales atraen la atención de los demás clientes, pero él no parecía contento. Alguien se le acercó y le preguntó si su bestia fantasma estaba bien. Le entregó la bestia fantasma al chico, y este se marchó con ella mientras le felicitaba por ser adecuado para el trabajo de pasear perros y le daba las gracias por su confianza. Las mujeres que antes estaban impresionadas se decepcionaron al saber que solo era un apestoso estudiante universitario que paseaba perros. Incluso le culparon por actuar con arrogancia y por comportarse como si fuera especial. El joven las oyó y pensó que eran un grupo de perdedoras. No le importaba pasear perros para domadores de bestias, especialmente cuando un solo trabajo le permitía llamar la atención de dos chicas. De hecho, se sentía muy bien por ello. Entonces vieron a una persona que pensaron que también podría ser paseador de perros. Creían que lo era porque, por su edad, era imposible que fuera un auténtico domador de bestias. El joven se dio cuenta de que las chicas estaban hablando de Wen Xuan, que paseaba junto a su gato Fresa. El rostro del joven se ensombreció y, en su cabeza, pensó que ese tipo no podía ser uno de ellos. Pensaba que un estudiante brillante de una universidad de primer nivel como él ni siquiera podría aprobar el examen de domador de bestias. Y si ese tipo realmente era domador de bestias, se comería su mierda. Wen Xuan encontró un lugar donde sentarse un rato. El joven se le acercó y le preguntó cuánto le pagaban por paseo. Wen Xuan estaba confundido, porque le preguntó por pasear un perro cuando era obvio que tenía un gato con él. El joven se volvió arrogante cuando Wen Xuan no lo entendió. Lo llamó novato. Luego le explicó que a las personas como ellos, que cuidaban temporalmente de bestias fantasma para domadores de bestias, se les llamaba paseadores de perros. Wang Xuan pensó que le estaba ofreciendo sus servicios y le respondió que no los necesitaba y que lo buscaría más tarde cuando lo necesitara. El joven se molestó porque actuaba como un domador de bestias de verdad. Admitió que esos eran los trucos que utilizaba antes, pero razonó que todos los de su edad sabían que era imposible ser un domador de bestias de verdad. Así que le dijo que dejara de hacerlo. Un coche lujoso llamó su atención. Era Baisi. Ella se disculpó por haberlo hecho esperar. Esperaba que él, un digno domador de bestias intermedio, no le importara su retraso. Él le dijo que dejara de burlarse de él. Él se subió al coche y ella le dio los detalles de la misión que le había mencionado la última vez. Quería que se la llevara a casa para leerla detenidamente. Más tarde, después de eso, pisó el acelerador. El joven los vio alejarse. Las mujeres que estaban cerca no podían creer que él fuera realmente un domador de bestias intermedio. El joven palideció porque casi ofende a un domador de bestias intermedio. En el edificio de oficinas, ella le dijo que la razón por la que lo había llevado personalmente al centro de entrenamiento de domadores de bestias era principalmente porque temía que le hicieran pasar un mal rato en su primera visita. Ese tipo de problema no solía ocurrir. Después de todo, el Centro de Entrenamiento de Domadores de Bestias era una filial de la Asociación de Domadores de Bestias, pero hacía 3 años. Con el fin de mejorar la fuerza general de los domadores de bestias, la asociación contrató a un domador de bestias senior para que fuera el director allí, pero no esperaban que el hombre tuviera muy mal genio. Si el hombre estaba contento, estaba dispuesto a enseñar a domadores de bestias de cualquier rango, pero si no lo estaba, por muy hábil que fuera el domador, lo echaba. Wen Xuan se sorprendió de que existiera tal cosa. Compartió que, en los últimos 6 meses, habían llevado personalmente a los domadores de bestias que habían aprobado el examen a estudiar allí, con la esperanza de mejorar ligeramente la tasa de aprobados. Después de todo, la tasa de aprobados de los domadores de bestias de la ciudad había sido la última cada año desde que llegó el domador de bestias senior y el presidente tenía dificultades para pedir presupuesto a la sede central por ello. Se abrió una puerta. Kelsa salió y la vio. Ella se disculpó por hacerla esperar. Kelsa vio a Wen Xuan y no podía creer que él también hubiera aprobado. Jennifer le dio un beso en la mejilla. Él se alegró de ver que se había recuperado tan rápido. Kelsa agarró a Jennifer y le dijo que era su enemiga. Luego le dijo a Wen Xuan que, aunque él la hubiera salvado, ella sin duda lo superaría algún día. A Wen Xuan no le importó mucho.
Baisi les dijo que dejaran de perder el tiempo, porque aún tenían que ir a buscar al maestro Pan. Un hombre grande y musculoso afirmó que probablemente habían conseguido su certificado por la puerta trasera. Wen Xuan le preguntó qué quería decir con eso. Pan respondió que se habían convertido en domadores de bestias gracias a sus contactos. Añadió que hoy en día la gente depende de los contactos. Les retó a que demostraran su habilidad. En cambio, Baisi le dijo que ya había visto el video y que fue Wen Xuan quien resolvió la crisis, pero se mostró escéptico, ya que el video podía estar editado, y añadió que la habilidad más básica de un domador de bestias era someter a una bestia fantasma fugitiva. Les dijo a esos mocosos que si querían entrenar, debían pasar la prueba para demostrar que no habían entrado gracias a sus contactos. Les preguntó si aceptarían la prueba. A Kelsa le molestó que los acusara de hacer trampa. Ella señaló que habían obtenido las mejores calificaciones en el examen de domador de bestias y que él no podía dictarles que no podían hacerlo. Pero él señaló que era el director del Instituto de Formación de Domadores de Bestias y que, si él decía que no, nunca podrían participar en ninguna misión real de domador de bestias en su vida. Wen Xuan respondió que lo entendía. No quería perder más tiempo, así que le pidió que les dijera lo que quería que hicieran. Con eso, Pan se enfureció. Entonces les dijo que se enfrentaran a una bestia fantasma, una magullada y cojeando. Kelsa preguntó cómo se había lesionado tan gravemente la bestia fantasma. Preguntó quién demonios haría algo tan cruel a una bestia fantasma tan adorable como el zorro de fuego. Pan respondió que quienes le habían hecho eso al zorro de fuego eran los amos de las bestias. Eso sorprendió a los dos. Él sabía que estaban allí para aprender el arte secreto de los domadores de bestias llamado vínculo del alma. Les dijo que, una vez aprendido este arte secreto, empezarían a llevar a sus bestias fantasma a diversas misiones peligrosas y que también harían que sus bestias fantasma recibieran el daño que ellos mismos deberían haber recibido. Cuando las bestias fantasma alcanzaran su límite, los domadores de bestias las abandonarían y las sustituirían por otras más fuertes. Así que les preguntó si podían enfrentarse al zorro de fuego gravemente herido. Sabía que era extremadamente hostil hacia los humanos, e incluso a él le costaba acercarse a él. Les dijo que si no tenían confianza, entonces deberían irse a casa y jugar a las casitas con sus bestias fantasma. Wen Xuan notó algo extraño en el zorro de fuego. La ventana mostraba el estado del número 003, zorro de fuego, cuyo atributo era el fuego, y la siguiente etapa de evolución era zorro de cola de fuego. Estaba en el nivel 12 de 15, con una fuerza de 45 de 60, agilidad de 18 de 40 e inteligencia de 22 de 40. Su atributo fuerte era el fuego y su atributo débil era el hielo. Tenía un estado anormal que indicaba que estaba gravemente herido, enfurecido, envenenado y mutado. Wen Suban entendía la parte sobre el estado de envenenamiento, pero no tenía ni idea de lo que era la mutación. Llamó a Pan, viejo, y le preguntó con qué lo alimentaba. Pan se sorprendió de que supiera que lo alimentaba con algo. Nuestro chico se alteró y le exigió que lo revelara. De lo contrario, la vida de Fox estaría en peligro. Pan tartamudeó al responder que le daba fruta del dragón como alimento. No creía que eso pusiera en peligro su vida. La fruta del dragón se usaba comúnmente para alimentar a las bestias fantasma de tipo fuego. Para Wen Xuan era un misterio porque el zorro de fuego tendría una reacción opuesta. Preguntó si las heridas que había sufrido el zorro de fuego provenían de un tipo de hielo. Pan se quedó boquiabierto al saber que él también lo sabía. Entonces defendió que era consciente de que el zorro de fuego no podía comer comida de fuego justo después de sufrir daños por hielo. Por lo tanto, esperó a que los daños por hielo remitieran antes de alimentarlo. Wen Xuan sabía que era cierto, porque el estado anormal actual ya no mostraba nada relacionado con el atributo de hielo, pero aún así tenía una reacción. Pensó que podría ser que el problema estuviera en el estado de envenenamiento. Consideró que estaba siendo atacado simultáneamente por los atributos de hielo y veneno. Bajo la interacción de los dos atributos, el veneno en su cuerpo aún se propagaba con el atributo de hielo. Eso era nuevo para Pan, porque nunca se había encontrado con una situación tan rara. Pero, independientemente de lo rara que fuera, seguía siendo la deducción más razonable. Además, dado que el estado de envenenamiento conlleva el atributo del hielo, puede conducir al estado anormal de furia, y eso lo explica todo. Preguntó al sistema si había alguna forma de salvarlo. El sistema le mostró ingredientes como 600 gramos de fruto de arce negro, 120 gramos de médula de bambú verde y 200 gramos de hierba de escarcha plateada. Las instrucciones eran triturar los 3 tipos de medicina, añadir agua y cocerlos al vapor, y dejar que el zorro de fuego lo tomara mientras estuviera caliente con un cristal de escarcha de alto nivel. Esto permitiría al zorro de fuego superevolucionar a una bestia fantasma de segundo nivel. El zorro de hielo.
les habló de los ingredientes y les dijo que, si Pan quería salvar al zorro de fuego, debía prepararlo. Pan quería confirmar si realmente tenía la forma de curar a la bestia fantasma. Wen Xuan le aseguró que haría todo lo posible para ayudar al zorro de fuego a sobrevivir. Una vez que tuvo los ingredientes, comenzó a prepararlo, y parecía que estaba cocinando más que tratando a un paciente. Kelsa sugirió que podría tratarse de una terapia alimentaria. Después de cortar y mezclar los ingredientes, terminó, y el plato tenía un aspecto horrible. Pan dudaba de que realmente se pudiera comer, ya que parecía más venenoso que beneficioso. Kelsa tuvo que recordarle que administrar un medicamento incorrecto podía matar. Lo colocaron delante del zorro de fuego, pero este no lo comió. Wen Xuan le instó a que confiara en él. No tenía otra opción. De todos modos, dada su condición, 1 hora más tarde, el zorro de fuego seguía vomitando. Pan empezó a preocuparse. Wang Xuan lo comprobó varias veces y los ingredientes y el proceso eran correctos, por lo que no debería haber ningún problema. Pan estaba empezando a enfadarse cuando se produjo un incendio detrás de él. Preguntó qué estaba pasando. Cuando el fuego se apagó, reveló una criatura, algo que Wen Xuan estaba esperando. Animó a la criatura a abrazar su nueva vida al convertirse en un zorro de fuego helado. Pan no esperaba que evolucionara. Wen Xuan la felicitó por su recuperación. Empezó a pensar que, siempre que contara con la ayuda del sistema, podría hacer evolucionar a cualquier bestia fantasma a una forma superior. Le dijo a Pan que la había salvado con éxito y le preguntó si había aprobado la prueba. Pan se quedó estupefacto al pensar que estaba pensando en la prueba cuando había hecho algo increíble. La prueba debería ser la menor de sus preocupaciones. Había deducido la causa de la enfermedad, creado el antídoto y, al mismo tiempo, evolucionado a la bestia fantasma. Es algo que incluso los domadores de bestias de alto rango tienen dificultades para lograr. Admitió que lo había juzgado mal. Como había superado la prueba, naturalmente le enseñaría el arte secreto. Sin embargo, le hizo una advertencia. Le advirtió que si dañaba deliberadamente a las bestias fantasma, solo porque podía curarlas, definitivamente no lo perdonaría. Wen Xuan lo entendió. Pan no tenía nada más que decir. Estaba listo para enseñarle la técnica secreta. Entonces, Wen Xuan sintió algo extraño. El zorro de fuego helado le tiró de la camisa. Le preguntó si necesitaba algo. Tuvieron un momento conmovedor cuando el zorro de hielo y fuego le lamió la cara a Wen Xuan. Pan y Kelsey abrieron los ojos con sorpresa al ver que había domesticado a un zorro de fuego helado. Era sorprendente que tomara la iniciativa de acercarse a los humanos. Ahora que veía que todo iba bien, Wen Xuan siguió su camino, pero se entristeció. Sorprendentemente, Wen Xuan recibió un golpe en la cabeza. Pan lo llamó idiota porque no se había dado cuenta de que quería ir con él. Wen Xuan le explicó que su situación económica no le permitía criarlo y que no estaría bien llevárselo sin el permiso de su anterior domador. Pan le animó a que se olvidara de ese cabrón. Si no fuera por él, el zorro de fuego helado no habría resultado tan gravemente herido. Le contó que ya había expulsado al bastardo de la Asociación de Domadores de Bestias, así que no tenía nada de qué preocuparse. Pan reconoció las dificultades económicas de Wen Xuan para criar tanto al zorro de fuego helado como al gato fresa, pero cree que era fácil criar gatos fresa porque solo hay que alimentarlos con las sobras. Al oír que el gato fresa maullaba enfadado, Wen Xuan admitió que él también tenía un sabueso de hielo en casa, por lo que era realmente difícil. Pan rechaza la idea de ignorar los sentimientos de la bestia fantasma. Era demasiado cruel. Le ofreció un trabajo ayudando a tratar a las bestias fantasmas heridas, y le pagaría por ello. Eso hizo feliz a Wen Xuan. Finalmente, llegó la noche. Baixi recibió una llamada del director Liu, y se alteró un poco al descubrir que él se había desviado de su acuerdo. Ella argumenta que, por muy talentosos que sean Wen Xuan y Kelso, no deberían participar directamente en operaciones militares, y el ejército había dicho antes que solo observarían desde la distancia. El director Liu le dijo que se calmara y le explicó que el ejército se había visto obligado a actuar así. Le explicó que, desde que las bestias fantasma aparecieron en el mundo, las reglas del mundo se habían trastocado de la noche a la mañana, y que todos los países, con sus propios intereses, capturaban, entrenaban y criaban constantemente poderosas bestias fantasma mientras aún estaban a la cabeza, lo que les garantizaba su propia seguridad. Pero la situación se había vuelto urgente. Si otros tomaban la iniciativa, entonces no tendrían mucho que decir sobre lo que sucediera. Le aseguraron que el ejército haría todo lo posible para garantizar la seguridad de los estudiantes, pero que también tenían que hacer lo que debían. No tuvo más remedio que aceptarlo.
Al día siguiente, las personas con sus bestias fantasmas se reunieron en un área abierta. Wenswan llegó allí y no pudo evitar pensar que esas personas realmente merecían ser llamadas los genios domadores de bestias de élite de la provincia. Cada uno de ellos tenía 2 bestias fantasma, y cada una era de al menos nivel 2 o superior. Llegó un camión militar. La gente quedó impresionada al ver el vehículo militar. Alguien comentó que era la primera vez que veía algo así, ya que solo lo había visto antes en la televisión. Alguien salió del vehículo. Era un soldado rubio. Uno de los hombres de la multitud comentó que el instructor no parecía tan impresionante de cerca. Añadieron que solo parecía un poco más fuerte que ellos. Estaban seguros y orgullosos, ya que se consideraban una élite que había visto mundo. El soldado se acercó a ellos, y frunció el ceño. Se sintieron confundidos cuando sus cuerpos comenzaron a temblar incontrolablemente. Wang Xuan sintió la intención de matar. Dedujo que el hombre estaba poniendo a prueba su fortaleza mental. El soldado lo vio y sonrió al darse cuenta de que el grupo de ese año no era del todo inútil. Llamó la atención de los jóvenes domadores de bestias. Primero, los felicitó por haber llegado hasta allí. Luego les dijo que su misión era ayudar al ejército a someter a una poderosa bestia fantasma, y que la fuerza de esa bestia fantasma era al menos de nivel 3 o superior. Así que, para evitar que se orinaran en los pantalones al verla, impartiría un entrenamiento especial de corta duración antes de que comenzara la misión. Los hombres arrogantes de antes sintieron que los estaban subestimando. Afirmaron que eran la élite que había salido victoriosa de los exámenes de domadores de bestias en sus respectivas ciudades. Como estaban tan seguros de sí mismos, el soldado decidió empezar con ellos. Estaban listos para demostrar su fuerza. Liberaron las bolas de bestias fantasma, y sus bestias fantasma, el ciempiés venenoso y el toro con cuernos de fuego, salieron. El soldado llamó a su león dorado. Cuando salió, destrozó la puerta del vehículo militar. Rugió con fuerza. Luego siguió atacando al toro con cuernos de fuego. Después sometió al ciempiés venenoso. Se enfrentó a los domadores de bestias fantasma y rugió con fuerza para intimidarlos. Esos dos no podían creer que sus bestias fantasma hubieran sido derrotadas de un solo golpe. La multitud también estaba abrumada. Todo sucedió tan rápido que fue aterrador. Wen Xuan sintió lo mismo, especialmente cuando supo que se trataba de un león dorado de nivel 3. La bestia fantasma era el león dorado número 56 y su atributo era el trueno. La siguiente etapa de evolución era el león de llama y trueno. Tenía atributos básicos como nivel 48 de 60, con 2859 de 3600 de fuerza, 3224 de 3600 de agilidad, 2189 de 3600 de inteligencia y un fuerte atributo de trueno y debilidad contra el agua. El soldado les informó de que el león dorado era simplemente el más débil de los peligros que encontrarían en el futuro. Esperaban que no pensaran realmente que podrían pasar fácilmente la prueba militar. Gritó que aquellos que no tuvieran el valor de morir en el campo de batalla debían marcharse inmediatamente. Era su última oportunidad. Añadió que el ejército no necesitaba cobardes. Esos hombres no podían creer que los enviaran a la muerte. Decidieron marcharse. Muchos de ellos se marcharon corriendo. Benzuan se sentía nervioso, pero se mantuvo firme. Recordó lo que le había dicho el vicepresidente, que la misión era extremadamente peligrosa. Sin embargo, el ejército poseía una tecnología que podría permitir que su hermana volviera a caminar. Le preguntaron si quería intentarlo. Por eso, estaba decidido a pasar la prueba del ejército. Entonces vio a Kelsa y le preguntó si no quería marcharse. Ella lo interpretó como que él dudaba de sus habilidades. Él le aclaró que no era eso lo que quería decir. Solo estaba preocupado porque su bestia fantasma se había vuelto loca la última vez y, si participaba en un entrenamiento tan intenso, podría desarrollar hostilidad hacia ella. Ella respondió que Jennifer era muy obediente con ella, por lo que no tenía por qué preocuparse. Luego señaló que nadie lo tenía peor que él. Para aquellos que se habían quedado, el soldado entendió que lo habían decidido. Procedió a explicar el plan de entrenamiento para los próximos días. Reconoció que todos eran élites de las diversas asociaciones de domadores de bestias de la ciudad de ese año. Por lo tanto, estaba seguro de que no necesitaba enseñarles mucho sobre cómo comandar a sus propias bestias fantasma. En realidad, eso no era para Wen Xuan, porque el gato fresa se le resistía. El soldado les dijo que les enseñaría a coordinarse mejor con los demás para lograr los objetivos de la misión. Actualmente quedan 12 personas, por lo que formarán equipos de 3, lo que hace un total de 4 grupos. Les dijo que si les daba vergüenza social, podían esperar a que él les asignara a sus compañeros de equipo. Mientras tanto, les dio libertad para formar equipos libremente. La gente empezó a acercarse entre sí, ya que la mayoría se conocía.
pero Wenswan no conoce a nadie allí. Dos hombres se acercaron a Kelsa, ya que les faltaba una persona, y afirmaron que eran lo suficientemente fuertes como para protegerla, pero ella los rechazó de mala manera, diciendo que no le interesaba la basura. Eso enfureció al hombre, hizo que su rata relámpago le diera una lección a la mujer, pero antes de que pudiera hacerlo, algo se movió a la velocidad del rayo, y congeló a la rata relámpago. El hombre se preocupó por su rata. Mientras Jennifer le siseaba en voz alta, se acercó a Wenswan y le dijo que si bajaba la cabeza y le suplicaba, ella podría considerar la posibilidad de formar equipo con él. Wenswan aún no había respondido, cuando alguien se le acercó. Era una mujer hermosa y elegante de cabello negro llamada Park Hye. Ella le dijo que quería formar equipo con él. Él se sonrojó al verla. Estaba desconcertado porque ella lo había elegido a él. Era como si ella le hubiera leído la mente y le explicara que antes, cuando el soldado instructor liberó al león dorado, él era uno de los que estaba más cerca de la batalla, pero ella no vio ni rastro de miedo en su rostro. En cambio, estaba tranquilo, por lo que ella pensaba que sería un compañero de equipo fiable. Él le preguntó si le importaba que su bestia fantasma fuera el gato fresa. Eso molestó un poco a nuestro chico rosa. Nuestro protagonista sabía que ella se reiría de él si supiera lo del gato fresa, pero ella respondió que no importaba. Razonó que las bestias fantasma pueden evolucionar para volverse más fuertes, pero las personas no, y como él había sido sincero sobre su bestia fantasma, ella también quería mostrar la suya. Le ordenó que revelara su forma. La llamó Kilan. Era el lagarto radiante número 56. Su atributo era la luz. Estaba en el nivel 23 de 60. Y la siguiente etapa de evolución era el lagarto de luz radiante. Su fuerza era de 2400 de 3600, su agilidad de 2600 de 3600, su inteligencia de 2800 de 3600 y su atributo fuerte era la luz y el débil contra la oscuridad. Wenswan se sorprendió al descubrir que se trataba de una bestia fantasma de nivel 2. Al ver su reacción, ella supuso que él diría que sí. Tener una bestia fantasma de nivel 2 como compañera de equipo sin duda supondría un gran impulso para su fuerza. Aceptó su invitación, le tendió la mano, pero alguien se la apartó de un manotazo. Era Kelsa. Estaba molesta porque él la había ignorado cuando ella le estaba hablando. Él no sabía cómo reaccionar. Supongo que alguien está celoso. Kelsa argumenta que no debería formar equipo con alguien de origen desconocido, como esa mujer. Él le preguntó qué quería decir, ya que todos procedían de diversas asociaciones de domadores de bestias, pero ella insiste en que no. El soldado los vio y sugirió que los tres formaran equipo. Como estaban cerca, Kelsa le preguntó qué le hacía pensar que todos estaban cerca. El soldado sabía que tenía razón porque vio que su bestia fantasma le tenía mucho cariño a Wenswan. Ella se sorprendió al ver que Jennifer se aferraba a su pierna. Le recordó que no se acercara al enemigo. Mientras los observaba, el soldado pensó que involucrar a niños así en la misión era peligroso. Deseaba que disfrutaran de los momentos de paz mientras pudieran antes de entrar en el campo de batalla. Mientras tanto, en el hospital, la destroza goteaba continuamente mientras un hombre recuperaba lentamente la conciencia. Tenía mal aspecto, con un collarín en el cuello y una mano amputada. Estaba desorientado sobre dónde se encontraba. Alguien lo vio y le preguntó si estaba despierto. Baisi entró en la habitación con personal militar. Se dirigieron a él como sargento Liu Xin. El hombre respondió, pero, para su sorpresa, no le salió ningún sonido. Ella vio su reacción y le dijo que se calmara. Le explicó que tenía la garganta lacerada y las cuerdas vocales dañadas, por lo que le resultaría muy difícil hablar. Ella tenía preguntas para él, y él podía responder asintiendo o negando con la cabeza. En la sala de conferencias militar, Baisi informó a todos sobre la bestia fantasma que había evolucionado al nivel 3 al devorar continuamente vidas humanas. Afirmó que debía ser eliminada antes de que evolucionara al nivel 3. De lo contrario, toda la ciudad se enfrentaría a una crisis devastadora. Alguien se levantó y anunció que explicaría el plan operativo del ejército. Les contó la información que Sin había recopilado. La guarida de la bestia fantasma era una cueva en la parte más profunda de la cordillera. Debían atacar la cueva desde el frente, eliminando todo lo que obstaculizara su camino y, finalmente, eliminar o capturar a la bestia fantasma en lo profundo de la cueva. Los miembros de la Asociación de Domadores de Bestias les ayudarían a bloquear todas las salidas de la cordillera, asegurándose de que la bestia fantasma no rompiera su cerco. Meixin sabía que estaba siendo franca, pero señaló que el plan era más peligroso que un ataque frontal. Le preocupaba que esos chicos realmente hicieran algo tan peligroso. El director Liu respondió que no tenían otra opción.
dejó claro que, si la situación se descontrolaba, haría que esos chicos se retiraran inmediatamente. Él le aseguró que, siempre y cuando reprimieran a esa bestia fantasma con fuego, la experiencia de la misión para esos jóvenes domadores de bestias no sería diferente a una excursión primaveral. En ese momento, los soldados se colocaron frente a los chicos y asumieron que todos habían revisado el plan operativo. Les informó de que la bestia fantasma era una bestia de tierra de nivel 2, un gusano de roca gigante. Actualmente se esconde en una cueva, preparándose para evolucionar al nivel 3. Una vez que evolucionara con éxito al nivel 3, toda la ciudad podría estar en peligro, y por el bien de la población de la ciudad, debían tener éxito. El fracaso no era una opción. Baizen le preguntó a Wen Xuan qué le parecía su primera misión. Le sorprendió que ella estuviera allí. Le preguntó si también participaría. Ella respondió que era natural que ella fuera con el ejército al corazón de la guarida para suprimir a la bestia fantasma. Ella miró de reojo, y le susurró que no debía actuar con dureza como lo había hecho durante el examen de calificación. Le recordó que estaban en un campo de batalla y que un solo paso en falso podía significar la vida o la muerte. Luego le recordó que, si se encontraba en una situación que no pudiera manejar, debía retirarse inmediatamente con los demás. Él saludó y respondió, sí. La entrada de la cueva era inquietante. Se acercaron con cautela. Los soldados de primera línea fueron los primeros, seguidos por Bixin. Entonces, un soldado notó un olor distintivo. La cueva desprendía un hedor repugnante. Bayon se explicó que, aunque el gusano gigante era una bestia fantasma de tipo tierra, seguía siendo un carroñero. El olor debía provenir de los cadáveres de las criaturas muertas. Entonces, un soldado giró la cabeza, y, para su sorpresa, vio un enjambre de arañas. Gritó que dispararan, ya que los monstruos se estaban acercando. La primera línea disparaba sin cesar. Un fuego ardiente barrió a los monstruos. Sen hizo que su bestia fantasma disparara. Los otros domadores de bestias a su lado también se prepararon. Les ordenó que ajustaran la formación. Llamó a las bestias fantasma de tipo defensivo para que se colocaran al frente y bloquearan la horda de bestias que atacaba. Todos siguieron sus órdenes. Las arañas saltaron hacia ellos. Uno de los domadores de bestias ordenó a su bestia fantasma, el sabueso de hielo, que protegiera al vicepresidente. El sabueso de hielo liberó una helada extrema. Los monstruos que tenían delante se congelaron. Se formó como un cristal gigante delante de ellos. Bixin esperaba que todo saliera bien. Mientras tanto, Wen Xuan encontró algo sorprendente. Inspeccionaron un gran cristal púrpura. Kelsa se preguntó si era un remo. Nunca había visto nada parecido. Hye les dijo que tuvieran cuidado. Añadió que era mejor no tocar nada que no pareciera natural. Wen Xuan estuvo de acuerdo con ella y, aparte de eso, su misión era vigilar. Él sintió algo, y de inmediato arrastró a Kelsa, mientras le decía que huyera rápidamente. El mineral comenzó a brillar intensamente, hizo que el suelo, y luego explotó. Cuando el humo se disipó, reveló una gran silueta con cuernos. Era un lagarto bípedo marrón, como una criatura con cuernos. Wen Xuan no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Era la bestia fantasma que el ejército estaba cazando. Estaba confundido porque estaba con ellos y, obviamente, había completado su evolución para convertirse en una bestia fantasma de nivel 3. Se llamaba dragón de roca abisal, una bestia fantasma de nivel 3 de tipo tierra. Y, sin darles tiempo a prepararse, utilizó un pisotón que hizo temblar la tierra. Wen Xuan les dijo a las chicas que corrieran, porque no podrían hacerle frente. Corrieron tan rápido como pudieron, pero rugió con fuerza, que las hizo detenerse y taparse los oídos. Kelsa se quejó de que el rugido era demasiado feo. Él le dijo a Kelsa que tuviera cuidado, porque vio que se acercaba una araña. Jennifer exhala un aliento helado, y lo congela. Le agradeció por salvarla. Hye se dio cuenta de que el rugido de la bestia fantasma era una llamada a sus compañeros. Eso los alarmó, lo que significa que no los dejaría con vida. Una horda de monstruos se acercó sigilosamente. Wen Xuan llamó a Strawberry Cat para que los derrotara. Usó la habilidad del puño Miao Miao, y golpeó continuamente a los monstruos. Aunque esas bestias eran débiles, eran demasiadas. Hye sabía que su objetivo no era hacerles daño, sino retrasarlos hasta que llegara el gran monstruo. Kelsa presionó a Wen Xuan para que pensara en algo. Sabía que, si continuaba así, la energía de Jennifer no duraría mucho. Wen Xuan vio que el dragón de roca del abismo estaba cerca. No tenía otra opción. Mientras tanto, los soldados se enfrentaban a una gran araña. Le dispararon sin cesar. Recibía todas las balas, pero no causó mucho daño. Sen sabía que tenía que someter a esa araña espiritual nocturna. Era una bestia fantasma de tipo defensivo sin casi poder de ataque. Así que,
siempre que la derrotaran, podrían interrumpir la evolución de la bestia fantasma dentro del capullo. Un domador de bestias con una flor espinosa. La bestia fantasma restringió el movimiento de la araña espíritu nocturna. Las enredaderas se enroscaron alrededor de las extremidades de la araña, y luego Bison les ordenó que atacaran su punto débil, la espalda. El domador de bestias con el sabueso de hielo le ordenó que atacara la espalda con púas de hielo. El sabueso de hielo saltó, y disparó la espiga de hielo en la espalda de la araña. Fue un tiro al blanco, la araña espíritu nocturno cayó. Celebraron haberla derrotado. Bison pensaba que, mientras se ocuparan de la bestia fantasma dentro del capullo, la misión habría terminado. Se acercó al capullo, puso su mano sobre él. Se formó una grieta. Los soldados se preocuparon por ella y le dijeron que tuviera cuidado. El capullo se abrió por una fuerza interna, pero, para su sorpresa, estaba vacío. Era imposible, porque no se habían detenido en el camino, por lo que no había tenido oportunidad de escapar. De repente, oyeron un ruido fuerte. Ella empezó a correr hacia donde provenía. Se dio cuenta de que la bestia fantasma sabía que venían de antemano, así que hizo un capullo falso para engañarlos. Lo dejó allí hacía mucho tiempo y se fue a otro lugar para evolucionar. Ordenó a todos los domadores de bestias que fueran inmediatamente a rescatar a los niños que se encontraban en la ruta de escape de la bestia. Sabía que la bestia fantasma había evolucionado con éxito hasta convertirse en un dragón de roca abisal. Era demasiado peligroso y debían proteger a los niños. Esperaba que no les pasara nada a esos niños. Se oyó un fuerte ruido en la cueva. El dragón de roca abisal azotó con su cola. Los escombros volaron por todas partes. La diferencia entre su fuerza y la de la bestia fantasma de Kelsey era obvia. A menos que le dieran en su punto débil, no le causarían ningún daño. Aunque, vaya, su nivel era solo ligeramente diferente al del dragón de roca del abismo. El problema era que su bestia no era de tipo ofensivo. Kelsa le recordó que había dicho que tenía algo en mente. Ella le preguntó qué debían hacer. Él les dijo que tenían que golpear el cristal de su cabeza. Su núcleo era su punto débil, y era la única forma de dañarlo. La siguiente pregunta era, ¿cómo iban a llegar hasta allí? Le preguntó a Hie si su bestia fantasma de tipo luz podía crear una ilusión para confundirlo, y ella respondió que sí, pero que la duración era muy corta. Él agarró al gato fresa y empezó a correr mientras le pedía a Kelsa que le hiciera un camino de hielo. Ella le pidió a Jennifer que lo hiciera. Ella respira hielo, y formó la escalera de hielo. Cuando llegó al final del camino, saltó muy alto y le dijo a Jai que era el momento. Ella le pidió a Kalan que usara una cortina de luz ilusoria. Su bestia fantasma saltó de su hombro, y liberó una luz brillante de su cuerpo. El dragón de roca del abismo se distrajo con ello, y esa fue su oportunidad. Él lanzó al gato fresa hacia él para que pudiera derribarlo. El gato fresa se tomó en serio su tarea, golpeó la cabeza del dragón de roca del abismo, y hizo que el dragón rugiera de dolor. Las chicas estaban felices de haber logrado dañarlo, pero eso enfureció al dragón de roca del abismo, y eso no era bueno. Lanzó una bola de fuego gigante. Estaba demasiado cerca de Wengxuan. El gato fresa intervino y lo empujó fuera de su camino, y el gato fresa quedó atrapado en ella. Se estrelló contra una roca. Wengxuan acudió inmediatamente a su lado, pero el dragón de roca del abismo también se acercó a ellos, y estaba listo para golpearlos. Kelsa se preocupó. Hie le gritó que se apartara. Se preparó, pero, inesperadamente, el gato fresa bloqueó el ataque. Se sintió confundido por lo que estaba pasando. El aura del gato fresa había cambiado. Era aterradora. El sistema le había advertido que se estaba volviendo loco. Preguntó qué pasaba. Al gato fresa le creció un pelaje largo en la espalda. Su cuerpo temblaba mientras apartaba la garra del dragón de roca del abismo. Entonces su cuerpo cambió por completo. Nuestro chico está evolucionando. Aterrizó en el suelo, y miró fijamente hacia adelante. Luego se abalanzó sobre el dragón de roca del abismo. Le dio un puñetazo, y dejó al dragón de roca del abismo atónito. También se movía rápidamente. Apareció cerca de la cola, saltó sobre su espalda, y luego le dio un puñetazo. Le hizo un agujero en la espalda. El dragón de roca del abismo intentó atacarlo, pero él saltó lejos de él. Apareció en su cara y luego le cortó la frente, lo que hizo que el cristal se agrietara. Después de eso, el dragón de roca del abismo cayó. Wengxuan estaba preocupado por lo que le pasaba a su bestia fantasma. No tenía ni idea de lo que el sistema quería decir con que se había vuelto loco. Las chicas se le acercaron y le preguntaron qué le pasaba a su bestia fantasma, que se había vuelto tan poderosa. Él respondió que tampoco tenía ni idea. Entonces alguien dijo que, como lo habían perseguido hasta allí, no era culpa suya. Preguntaron quién era. Se sorprendieron al verlo. Era un gran pájaro con un ala izquierda ardiente y un ala derecha helada.
Preguntó cómo se llamaba la fuerza del gato fresa, y si había cumplido sus expectativas. Kelsa no podía creer que pudiera hablar. Wen Xuan le preguntó si el poder del gato fresa era obra suya. Respondió que era el poder que él buscaba con tanto ahínco. Quedó desconcertado con su respuesta. Esta bestia fantasma respondió que había encendido la ira más profunda dentro de él, y que su ira era suficiente para destruir todos los lazos, incluido él. El gato fresa se volvió más musculoso y le crecieron 2 largos colmillos en la boca. Se enfrentó a ellos. Se pusieron en guardia. Todos sentían curiosidad por saber cómo había llegado a ese punto. El sistema le advirtió que se estaba volviendo loco, y le sugirió que, por su seguridad, lo eliminara. Le gritó que se calmara, pero estaba tan enfadado, que se abalanzó sobre ellos. Afortunadamente, Wen Xuan pudo esquivarlo. Estaba confundido sobre cómo había sucedido. Kelsa ordenó a Yennefer que lo salvara inmediatamente, mientras que Hye también le indicó a Kailin que lo protegiera. Las 2 bestias fantasma fueron golpeadas, y eso no le sentó bien a esta abeja. Kelsa presionó a Bensuan para que pensara en algo. Se obligó a hacer algo, de lo contrario todos morirían. Respiró hondo. Luego se burló de ella preguntándole si era porque no le había gustado su leche esa mañana. Le dijo al gato fresa que necesitaba ser disciplinado, ya que la forma en que se burlaba de él era divertida. Llamó su atención, y ella se abalanzó sobre él. Entonces empezó a correr. Sabía que el gato fresa se había vuelto así después de acercarse a esa bestia fantasma, así que pensó que si conseguía escapar, volvería a la normalidad. Kelso se molestó porque lo había hecho, ya que estaba enfadado y lo provocó aún más. Pero Hye entendió lo que estaba pensando. Le pidió a Kailene que creara una ilusión para ayudar al gato fresa a escapar de esa bestia fantasma. Kailin cubrió a la bestia fantasma pájaro con luz ilusoria. Sus ojos brillaron. Se vio a sí misma como si se estuviera mirando en un espejo. Narró que su pueblo se convirtió en material experimental y murió a manos de los humanos y que esta criatura, la superviviente, solo puede soportar un dolor infinito. Era el logro más orgulloso de los investigadores, y también sería su perdición. Se formó un viento helado en su ala derecha y las llamas rodeaban su ala izquierda. La ilusión que Kaili creó no pudo detenerlo. Ordenó al gato fresa que matara al humano que lo había esclavizado. Una luz atraviesa la oreja del gato fresa. Nuestro protagonista se dio cuenta inmediatamente de eso, y luego atacó a Wen Xuan con sus garras. Wen Xuan tosió sangre, tenía un arañazo en el brazo. Sabía que no podía correr tan lejos hasta la base militar. Perdió la esperanza. El gato fresa se le acercó y levantó el brazo. Solo podía prepararse para el ataque, cuando de repente alguien lo llamó. Era Visin sobre una bestia fantasma pájaro. Ella atacó al gato fresa, y lo atrapó en una telaraña. Luego lo envolvió con la telaraña. Ella se bajó de la bestia fantasma pájaro. Luego se acercó al sujeto de prueba, E06, y le dijo que el presidente lo había estado buscando. La bestia fantasma la reconoció. También la saludó y le dijo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron y que no esperaba encontrarla allí. Ella le dijo que se rindiera tranquilamente, porque no tenía ningún otro lugar al que huir, pero se enfureció. Aparecieron 2 criaturas envueltas en niebla negra, y luego la atacaron. Ella llamó a su pájaro, la bestia fantasma Xiaoxi, para que atacara el pecho. Xiaoxi voló hacia él, y le golpeó el pecho con sus garras. Pero E06 estaba listo para terminar la pelea allí mismo. Una niebla negra lo envolvió, y antes de desaparecer, le dijo que mataría a todos los humanos la próxima vez que se encontraran. Ella ordenó a Xiaoxi que no lo dejara escapar. Xiaoxi lanzó un poderoso rayo desde sus alas, pero E06 ya había desaparecido. A Baixi no le gustó que se hubiera escapado de nuevo. Miró a los niños y le ordenó a Xiaoxi que regresara. La situación terminó y regresaron. Baixi estaba en la oficina cuando miró por la ventana con preocupación. Wen Xuan se acercó a ella y le preguntó por qué esa bestia fantasma odiaba tanto a los humanos. Ella no quería decírselo, pero reveló que el experimento E06 había sido el producto de un experimento extremo en la academia. Originalmente era un halcón nocturno común, pero se vio obligado a someterse a modificaciones extensas e inyecciones de energía. Durante el experimento, fue torturado más allá de lo imaginable y presenció la muerte horrible de innumerables compañeros en la mesa experimental. Para él, la crueldad humana se ha grabado profundamente en su ser. Llegó a la conclusión de que se había vuelto así debido a los experimentos, pero también reconoció que eso había ayudado a Strawberry Cat a hacerse más fuerte. Lo confuso era que lo controlaba para atacarlos. Ella le explicó que quería usar su bestia fantasma para vengarse de los humanos. Quería que las bestias fantasmas se rebelaran contra los domadores de bestias y los mataran. Era su único deseo lo que lo mantenía vivo. Él se sintió afligido por ello.
Ella le dijo que no se preocupara más y le instó a salir y hacer saber a las dos chicas que estaba a salvo. Le vendaron el brazo. Ella lo vio marcharse. Se preguntó cómo el experimento E06 o el halcón nocturno acabarían con ese caos. Mientras tanto, en el bosque, el halcón nocturno se estrelló contra el suelo. Había utilizado demasiado poder. Le preocupaba que los bisontes lo hubieran alcanzado. Maldijo a los humanos en voz alta. Inesperadamente, alguien se le acercó. Sus ojos parecían enfadados, pero se sorprendió cuando vio a una niña pequeña cuidando de su herida. Ella estaba concentrada en limpiarle las alas. Inmediatamente, el halcón nocturno se alejó mientras le gritaba que no lo tocara, pero la niña le dijo que no había nada que temer, porque solo quería ayudarlo. Estaba sangrando mucho y ella sabía que, si seguía así, moriría. Rebuscó en su cesta, y le dio al halcón nocturno un pescado para que recuperara fuerzas. El halcón nocturno se sorprendió, y también se preguntó por qué no tenía miedo. Le preguntó si no temía que la matara. Ella respondió que era huérfana y que a nadie le importaría si moría, por lo que no le daba miedo la muerte. Él le preguntó por qué seguía viviendo. Ella respondió que la persona que la había criado le había dicho que había muchas cosas deliciosas en el mundo, y que antes de terminar de comer todas esas cosas deliciosas, no quería morir todavía. Comió el pescado cocinado mientras animaba al halcón nocturno a probar el pescado crudo que le había dado. El halcón nocturno la miró con los ojos brillantes, y con una sonrisa en el rostro, aceptó el pescado, y comieron juntos.